Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos, y está bailando mi corazón. Muy buenas, Pepe, comenzando un día hermoso, un jueves muy bonito, con el solcito ahí saliendo. Hoy tardamos un poquito en comenzar también, estuvimos ahí batallando una operación, así que estamos bien,
Pero bien, así que bueno, 64,410, gente, de fondo lo que es Bitcoin. Ahora en un ratito tenemos Producto Bruto Interno, una noticia de alto impacto del dólar, ahora 30 minutos, así que vamos a estar viendo, casi estamos dentro de la sesión de Nueva York, estamos a 2 minutos, así que vamos a ir rapidito para poder disfrutar hoy una mañanita con música. Y bueno, si se suma algún Pepe para charlar un rato, para pasarla bien, veremos si hoy hacemos alguna operación. Hay una fundamental, seguramente voy a estar poniendo el bot, el telaraña, no sé hoy, ¿sí? Todavía no lo puse, porque está vamos a ver cuánto mueve Producto Bruto Interno, capaz que se podría haber puesto. El que lo esté probando, de los que lo tengan, lo pueden chequear en demo si quieren, o en real, como quieran ustedes, ¿sí? Pero por ahora voy a probar solamente a poner, ¿no? El Pepe que solemos poner en las fundamentales, ¿sí? Creación nuestra, así que bueno, 64,410 en cuanto a criptomonedas. Recorremos un poquito las criptos, tuvieron una caída, ¿sí? En este momento un 3,81%, y las top, ¿no? Las top 100 están en rojo. Miren, vamos a ir a las top 100. Fíjense en acá la manada de pepes, pepones, ballena, ballenato, monjarrita que van comprando para Estados Unidos, sobre todo para el planeta Tierra, donde los países más regulados, los más poderosos, miren Europa, miren China, Japón. Y bueno, y prepárense acá también algún Shiba para acá, para Latinoamérica, como digo siempre, pero bueno, ahí va, ¿no? Mirá para Brasil también, Bien, 0,02 Bitcoin, bien. No, vamos, 64,410, aguante Latinoamérica, gente, aguante el planeta Pepe, ¿sí? Sumate, ¿bien? Me voy a las cripto, vamos a ver unas burbujitas rojas seguramente. Mirá, qué bonito, en la semana verde, obviamente. Fíjense lo que cayeron hoy, y en la hora parece que se están como recuperando. Vamos a ver qué pasa ahora, a pasitos de los 30 minutos que quedan para que comience una noticia de alto impacto que va a reventar seguramente alguna que otra, ¿no?, resistencia o soporte. Veremos para dónde va, a ver si liquida alguno de los pepes. Seguramente guarda ahí, gente. Yo les recomiendo que no operen. Ojo, capaz que hace 5 pip ahí y listo. Pero sabemos que muchas veces las noticias fundamentales te sorprenden con movimientos bruscos, se amplía el spread y obviamente los muchachos amplían ¿no?, los monitores, ¿no? Tenés que tener uno de 21 y no alcanzás a verlas muchas veces. Así que tengan cuidado, ¿bien? Capaz que no pasa nada, pero mejor prevenir que curar, ¿bien? Me voy a ir a lo que tiene que ser con la plataforma TradingView, ¿sí? No me pagan nada, solamente la utilizo para ver proyecciones nada más. Y bueno, y me sirve porque la estamos viendo acá compartiendo. En este momento Bitcoin estoy viendo velas diarias. Fíjense en la compresión. Bueno, estaba, ¿se acuerdan? En el POC acá y cayó la velita de ayer, una vela bajista, es la caída que estábamos viendo recién. Y hoy también, vamos a ver si hoy la vela, ojalá que no, vamos a ponerle un susto acá, le voy a poner un toro muy malo ahí, como para que diga guarda, porque acá te esperan los amigos. Mirá lo que es. Tremendo, mirá. Un chancho toro, ¿no? Tremendo. Ahí está. Y arriba le voy a poner un osito, ¿no? Como para decir, ese fue el oso que tiró la vela, ¿no? La vela de ayer, miren lo que es. Es malo, ¿no? The Bears, ahí están, sí, bueno, vamos a dejarlos ahí por ahora. Vela bajista la de hoy, nos vamos a meter dentro de la velita, después vamos a ir rápido al índice porque nos interesa la noticia fundamental para ver después si hacemos o no alguna operación. Y bueno, venimos lindos en la semana, en cuanto a lo manual, en cuanto a lo automático, incorporando ideas, bots, amigos, y esa es la función. ¿No? El objetivo más que nada de Planeta, enseñar, educar, aprender también obviamente, y pasar un buen momento, ¿sí? En un lugar donde cada uno piensa distinto, pero pueden generar objetivos en común para poder hacer dinero, ¿sí? Entre ellos o individualmente, sin robarle al otro, ahí mano mala no, ¿bien? Eso no, ¿bien? Pero entre amigos que se van conociendo, está bueno. Súmense al Discord, gente. Tratamos ahí de, obviamente, participar. El que quiera participar, van a ir comenzando en distintas dimensiones. Y bueno, van a ir viendo algunas cositas que están en otras dimensiones, niveles superiores, con algunos tips, algunas cositas que están ahí. Obviamente tenés que llegar, ¿no? La meta es llegar ahí y pasarla bien, ¿sí? Así que bueno, vayan sumándose si quieren. Los links están, bueno, en cualquiera de los videos que te fijas. Ahí están los links de Telegram, de Instagram, de todos, de YouTube también, buscaban, ¿viste? Y bueno, lo que quieran, ¿sí? De TikTok, de lo que quieran, ¿bien?
de Planeta Pepe. Bien, vela diaria. Acá tenemos una vela chiquita. Obviamente la de ayer cayó. Todavía no terminó la vela diaria. Está ahí. Puede ser alcista, puede terminar bajista, puede terminar en un doji como este que está acá. Hermoso, lo ven ahí. Miren qué lindo. No tiene cuerpo. Me gustaba, la matemática del signo más. Mira qué bonito ahí, ¿no? Ahí. Bien. Así que bueno, veremos qué pasa en un ratito. Seguramente esta vela, si le fuese mal al dorar, capaz que se da vuelta, ¿no? Para arriba. Veremos. O viceversa. Pero por ahora, gente, no le metan fichita al mercado, ¿sí? A no ser que tengas una estrategia o algún Xinjiang o inclusive algún Pepe rechazo, ¿sí? Que ya después les voy a compartir unas ideas a los que estén en la dimensión 2, algunas cositas para hacer en las noticias de alto impacto, ¿sí? Les va a gustar mucho, ¿bien? Seguramente les voy a compartir un bot, no este que pongo, sino otro, con un Xinjiang. Vamos a ver, para que lo vean y veremos, ¿sí? ¿Qué pasa? Se me tapó la bombilla. Me voy a ver dentro de la velita diaria. Ya estamos prácticamente a 3 minutos. La idea es ver la fundamental. Vamos a verla seguramente ahora, ¿no? Si no se corta internet. Velas de 1 hora. Escuchá de fondo. ¿Se acuerdan de esta música, gente? Era tremendo. ¿Se acuerdan que comenzamos todos los días con esta música? 1 año y medio me quemó la cabeza tanto escuchar lo mismo al principio. Ahora estamos volviendo con los mismos temas. Pero ahí están, ¿sí? El amigo un ratito. Hoy lo pusimos. Así que bueno, ahí estamos. Miren, gente. Vela de ayer, vela de hoy. Fíjense en esta. Vamos a marcar acá con el lápiz labial. Esto de acá hasta acá es la vela de hoy. Es que flechita para abajo, bajista. Esta es la vela de ayer, ¿sí? Que es bajista. Fíjense en las velitas como rompen estructura, cae, retroceso. El retroceso obviamente es chiquito porque viene violento, pero por lo menos tienen que descansar, ayudar, sacar algún stop, buscar liquidez. Ahí cae de vuelta, obviamente retroceso, se queda y hoy comienza como diciendo, bueno, ahí estamos, una velita bajista acompañando. Fíjense que al final, acá abajo, tenemos una zona ahí, esa verde, interesante para ir a buscarla, fíjense en las velas diarias, lo que marcamos en la compresión, pero nada está dicho todavía cuando a 20, 30 minutos hay fundamentales, ¿sí? Ojo que las fundamentales no es que cambian el destino del mercado, ¿sí? No, capaz que es un zigzagueo, rompe estructura, se va para arriba, supongamos, o para abajo, y no sé, a los 2-3 minutos ya empezás a ver que se acomoda, y después capaz que le gustó esta zona y se va para arriba, ¿no? O viene a recuperar lo que hizo en subida o lo que hizo en bajada. Así que bueno, por ahora, gente, esperando. Ahí estamos, velita. En sí es una velita bajista diaria, ¿sí? Podés buscar ventas si querés en Bitcoin o aprovechar los retrocesos, ¿sí? Pero bueno, me voy a ir dentro del índice, que es lo que más me gusta, y vamos a estar esperando ahí charlando si hay algún Pepe, si se suma algún Pepe. Recuerden que no hago publicidad, solamente me sumo cuando termino de hacer un par de operaciones individuales. Termino, veo si llené la heladera de mi casa y digo, bueno, sí, me alcanzó para los fideos, me alcanzó para el arroz, me falta un poquito de manteca, a ver una operación más para hacer la torta del cumpleaños. Bueno, cuando ves que ya está el objetivo más o menos, comenzás, ¿bien? En mi caso, ¿sí? No busco 1 millón, no busco 2 millones, no busco la fama, no, ¿sí? Busco la vida, vivir bien, pasarla bien con amigos y, ¿no? Y de a puchito va sumando, ¿sí? Esa es la idea. Y ahora, un ratito con ustedes, me meto a operar seguramente si el mercado lo permite y si estoy motivado, porque esa es la realidad, ¿no? Tenés que estar, obviamente no te vas a meter con dinero a operar desmotivado, ¿no? Si estás motivado con tu estrategia, tus objetivos, hacer algún par de operaciones, 1, 2 o ninguna, eso se ve, y obviamente algún que otro bot puesto, como siempre, ¿bien? Bien, voy a borrar los Picassos. Si quieren sacar una foto de estos Picassos, gente, para hacer un cuadro, como quieran, los pueden compartir ahí en el Discord, si quieren. No sé, el loco tenía un ego, era tremendo, Ahí está, fuera dibujos. Bien, me saqué todo ahí, Así que bueno, ahora me voy a ir, ya nos podemos meter dentro de las velitas, miren acá, de 5 minutos, estamos en una consolidación, ¿ven? Este choricito que estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá, ahí, ¿ven? Eso que estamos viendo ahí, fíjense la cantidad de velas de 5 minutos que van, de a poquito van como rompiendo bajos, pero muy discreto, ¿no? Obviamente hay que ver ahora en un ratito la fundamental que va a pasar, si el precio pum para arriba o pum para abajo o simplemente ni le afecta, ¿no? Pero bueno, así que por ahora esperando, gente, me voy a ir a... Escucha esto, me voy a ir a los
Sí, a las noticias, antes de ir al índice para ver realmente las noticias. Si es que hoy hay noticias de alto impacto, muchas veces uno se apura, ¿no? Pero sí, eso era lo que vimos, lo que vi. Tenemos 22 minutos Producto Bruto Interno trimestral. ¿Cómo le irá al dólar, gente? Tiene que estar por encima del 2,5, ¿bien? Y también acompañado, no sé si tan importante como la anterior, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que en este caso tiene que estar por debajo, por debajo de la previsión. Con 213K ya está positivo, obviamente que tiene que ser por debajo en este caso, en el otro no, obviamente, ¿bien? Así que bueno, índice, escucha. Te vas y mueva, vamos. Me pica la nariz y me llego a rascar. A ver, se me va el... Ahí está, bien. Bueno, el índice está ahí, estaría bueno para verlo también, ¿no? Ustedes prepárense, ¿no? Y a ver qué puede pasar. ¿Qué dicen? Mueve 50 pips, 100 pips, 2 pips, menos 5, menos 20 si va en contra, menos 100, menos 30. ¿Qué dice, gente? ¿Qué les parece? Bien, acá estamos apoyados en una estructura arquitectónica de la era, ¿no? Mesozoica, decía, en un alto, apoyadito. No es que es un solo alto, si vas para acá hay otro, ven ahí. La idea es con 2 toques por lo menos, donde estamos en un canal, ven, en descanso bajista, hermosamente representado y a la vez oscilando hacia el nivel 50. Así que viene bárbaro, ¿sí? En caída. Vamos a ver qué pasa si llega a apoyar o si rompe la estructura, esta que está acá. La noticia en un ratito puede ser así, o puede ser así. Veremos. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Será así? ¿Será hasta acá? ¿Será hasta acá? ¿Será hasta ahí? ¿Qué les parece? Es vela diaria, obviamente, ¿no? En una vela diaria llega a ver hasta acá, decís, che, pará, ¿qué pasó? Puede ser una velita hasta por ahí, calculo, no hasta acá. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente que estamos en velas diarias, acá. Vos imaginate esto en un minuto, ¿sí? Ahora vamos a estar ahí. Así que, bueno, por ahora, canales, voy a borrar acá un poquito. Ahí está. Tenemos canales, un canal, perdón, bajista. Me voy a ir a las velas, miren de fondo, ¿no? El dibujito, velas de 1 hora. Voy rapidito, como para llegar a ver, ¿no? La noticia ahí con unos mates, ¿bien? Voy a hacer fuego mientras. Vamos a poner carne al asador. Ahí está. Obviamente esto tenés que ir ajustándolo, son zonas, ¿no? Vos podés agarrar y acá lo marcás un poquito más así, como a vos te guste, ¿sí? Se entiende, un canalcito que va cayendo, ¿no? Después de una subida. Ese canal puede ser el ABC de lo que hicieron las onditas de Elliot acá, si querés poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, como quieran ustedes. Y después recorrer hacia la baja. Esta zona para rellenar es muy interesante, pero tiene que romper esta estructura todavía, ¿bien? Estamos en velas horarias también. No creo que hoy pase, a no ser que acompañe con la noticia, que sea muy brusca, ¿no? El movimiento. Voy a ir a velas de 5 minutos, bien rapidito, y acá estamos. Esto es lo que les decía, ¿ven? Estamos dentro de un canal y obviamente que en este canal vamos a estar zigzagueando. Miren las velitas lo que son, ni se ven, parece un hilo, parece esto, mirá. Parece gráfica de línea, ¿ven? Ahí, la gráfica de líneas. Dale. Bien, se sabía todos los temas, ¿viste? Velas, ahí, si amplío, ven, son velitas chiquitas, alguna que otra que sobresale, pero la mayoría, ¿no? Promedio, uy, tengo un gatito acá que me va por poco, quédate quieto ahí, ¿sabes? ¿Te imaginas que ven un puma que pasaba por acá? Encima 2 son, tremendo, el chiquito es tremendo, va a cumplir 44 el chiquito. Bien, ahí estamos, velitas japonesas chiquitas. Nos preparamos para una noticia fundamental. Veremos qué dicen, gente. Llega hasta a esta zona. Vamos a poner acá, ¿no? Una reglita. ¿Qué dicen? Hace ahí, a ver ahí, 20 pip hace, ¿les parece? O hace un poquito más. ¿Qué dicen, gente? 30, 40, 100, hacia arriba, hacia abajo. Ahí vamos a ajustar acá. Mira, vamos a dejar zonas a ver si las toca, ¿no? Voy a marcar una zona acá, una zona acá y una zona acá. A ver cuál es la que toca, si es que toca, ¿no? Bueno, esta de acá, dejamos ahí, en un ratito, ¿bien? Miren lo que queda, nada, ahí, a pasitos, 9:30 de mi país, ¿bien? Voy a buscar agua, gente. Voy a ver si hay alguno en el chat. Y nos quedan 15 minutitos para preparar, no sé, si tenés para preparar un café, un té, un mate, el micrófono para charlar, lo que quieran, Así que bueno, lo dejo acá, voy a buscar agua y ya vengo, ¿sí?
Dale. Loca, si estás tan sola como yo te comparto este dolor. Mejor en vez de TradingView vamos a ir al MT4, ¿bien? Para ver el bot, sí, que es lo más interesante. Párate, a ver. Ahí está. Fuerza de la moneda, ahora sí. Claro, me faltaba algo, digo, ¿no? Si encuentro acá. Bien. Miren el telaraña, gente. Miren, ¿lo ven? No lo puse todavía. Lo podría haber puesto, tranquilamente. Seguramente cerraba ahora o lo podía esperar, ¿no? Todo lo que sube, que se juntó, después lo puede utilizar en contra, ¿no? Ahí está. El telaraña no está operando ni acá ni acá, ¿bien? Yo me voy a ir al euro dólar. Lo dejo acá tranquilo. Ahora sí me voy a buscar agua, ¿bien? Velas de 1 minuto. Y ahí está la línea, ¿eh? Ya vengo. Mañana es otro día. Todo lo que fui que ya no soy. Creo que perdí la conexión de momentos de mi vida. Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la dirección. Mañana es otro día. Retrato de lástima, de cura imperfecta, de algún hechizo hecho mal. Muñeca el pincel que pinta tus ojos y deja borrosos a todo el universo. Yo te cuido en mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito del tren que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. El día que cierra la sopa tiene un balón y que la combi se va. La vida enloquecida, carrilla torcida, avanza enloquecida, y no hay quien la pare, avanza convencida sobre la ciudad. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve, de lejos no se ve,
repente, caliente, paquete, araña que no siente, caliente la tumba, parece que te baile, sé que se baila acá. Decía, una boquita amiga, me gusta que diga que sobre policía se la heladería, mientras de su boca la frutilla verdad. Morado, catado, acostado, están alcoholizado, listado, pienso para mí, que quisiera voz, caía, enseñanza mía, no estoy conocido, amado y perdido, la sirena que después vuelve al bar. No se ve. Arriba, que se te va la vida, el día se arruga, tapa la tortuga, recta, sordura, atada fluorescente, la tortuga se va. Se pucho, te digo pero yo, lo parece yuyo, lo malo la cadencia, viene el aceite, para que se mueva y no acostumbra a avisar. El ego no se ve, el ego no se ve, no. El ego no se ve, 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 no. El ego no se ve. Bien, ahí está. A ver si hay algún Pepe. Uno tiene que haber. Pepe Gatillo, ¿cómo no? ¿Cómo está? Ahí está, mira, ahí andando los mensajes. Vengo con agua calentita, ¿Nunca les pasó que están calentando el agua y cerrás mal el termo? No, a mí sí, me ha pasado varias veces. Hoy fui muy inteligente, solamente me quemé una pata nada más. Así, bueno, bien ahí, No, tienen que enroscar fuerte, ¿sí? Porque si no sale el agua por... ¡Ay! Empezás, ¿viste? Y no se escuchó, ¿no? Algo se escuchó, dice el amigo. No. Buen día, Pepe. Mila, buen día, Pepes. Vamos, pasito a pasito, no perder. Muy bien, te lo tenés que tatuar a eso, y ahí, bien en el pecho, ahí, ¿viste? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo andás? Espero que esté bien. Gracias por estar, Somos poquitos. La idea es estar un rato. Y bueno, vemos qué pasa ahora, ¿sí? Así que si quieren alguno, avísenme. Si quieren, pongan ok alguno. Nos vamos a Discord y vemos desde ahí, ¿no? Las entraditas. Seguramente los que están en Discord, en la dimensión 1 o en la 2, sobre todo en la 2. Vamos a empezar a hacer los vivos, gente. Está buena la idea. A lo que voy, me parece interesante, ¿no? Hacer los vivos desde Discord, ¿no? En vivo, y después si el video da la... ¿no? Después el video lo subo, ¿me entienden? Hacer vivos para todo el mundo, no sé, 2 veces por semana, o una. Y después los otros vivos por Discord, donde los comparto a YouTube, después para que queden ahí. Estaría bueno porque puedo mostrarles en Discord por privado a los amigos, es todo gratis, a los que voy conociendo, algunas cositas que no muestro del todo en los vivos, obviamente, ¿no? Entonces después veo si lo subo o no a YouTube, así que avísenme eso, lo voy a poner para votar ahí, por más que seamos poquitos en el Discord, en el número 2 lo voy a poner para votar y me avisan, para de esa forma ustedes sacarle provecho seguramente a algunas cositas que que he aprendido de tanto darme contra la pared, ¿no? Eso está bueno, ¿bien? Y no vemos todo por la mitad, ¿viste? Vemos la película completa, ¿bien? Bien, ¿qué dice acá? Hoy hay reportes, sí señor, exacto, sí señor. De ganancias de Microsoft y Google. Bueno, ¿caerá en las cripto? ¿Qué decís? Vamos a ver los índices, sí señor. Así que si tienen algún bot, atento, no cuesta nada pagarlo. No piensen, quiero hacer $2. Por hacer $2 te queda con 500 negativos, ¿sí? Ojo, puede pasar que te salga redondito, Yo, por ejemplo, el telaraña, el que estamos viendo acá de fondo, a ver si lo puedo poner. Este que vengo probando ya hace, no sé, un mes en vivo con ustedes. Acá, no se ve acá bien, a ver ahí.
está. El telaraña lo vengo probando y funciona muy bien con las fundamentales. Lo que pasa es que te tenés que amoldar y ampliar la grilla, pero funciona muy bien. Inclusive te hace 3 veces más o 4 veces más, ¿sí? Es tremendo, pero tenés que rezongar algunas veces y si no sabes alguna técnica capaz que se te complica, pero como yo le meto manual la hago redondita. Hoy lo voy a dejar así, ¿sí? Apagadito, y bueno, lo que sí les voy a decir acá que está bueno, estuve probando antes de hacer el live, acá vamos a ver un bot que dice menos 363, bueno, estuve probando el bot este individual y este que dice grupal, armé dos bots, ¿sí? Para cerrar en grupos o individuales los pares que tengan abiertos. Después se los comparto a la biblioteca de la dimensión número 2, a los Pepe para que lo usen, ¿sí? Obviamente, ¿qué les va a salir? No sé, un asado, ¿viste? Me tenés que invitar a un asado. Pero me tenés que invitar, ¿eh? Así que bueno, se los voy a estar compartiendo al grupal y al individual. Ahí están los dos, separaditos. Vos ponés los dos y andate al individual o al grupal. También lo podía hacer en uno solo, pero quise armarlo distinto. Quise armar dos, ¿viste? Podía ser un híbrido, obviamente, era tildar un botoncito nada más y quedaba individual y grupal el mismo, pero ahí lo puse, ¿sí? Para los dos, tirás el grupal, tirás el individual y cerrás lo que vos querés. Por eso tengo esto negativo, porque estuve probando rapidito acá, así cortito, ¿bien? Donde si agarrás el individual, ¿cuánto queda? Digo, es la fundamental. Si agarrás el individual y por ejemplo estás acá en este momento que está en el oro, bueno, si yo pongo cerrar las ganancias o las pérdidas, me la va a cerrar solamente del oro. En el grupal, que es este, el que dice acá grupal, ven, Pepe Gestor 1 grupal, si vos cerrás no sé, todas las pérdidas del oro porque va perdiendo, decís, bueno, la cierro ya o las ganancias ya, te va a cerrar también el euro dólar, la libra dólar, todo lo que tenga abierto, ¿sí? Que te puede servir para cerrar todo de golpe, ¿no? Si vos querés cerrar todo, lo usás ahí, ¿sí? Bien. Después le voy a poner para cerrar órdenes pendientes y algunas cositas también. Bien, gente, a ver, me voy al euro dólar. Ahí estamos. Voy a poner, a ver si no sale su mate acá, a ver, ahí está. Súmense, gente, se me suman a Discord, vamos. Y a Telegram, y a Instagram, y a TikTok. Ahí tienen el nuevo link de Discord, si lo voy cambiando. Hay un bot que va cambiando y hay veces que te saca los roles, ¿eh? Cuando detecta un IP de un lugar donde hubo alguien que se metió y salió, le saca los roles, ¿sí? Ojo, gente, ahí, ¿eh? Sí, eso atentos ahí por las dudas, ¿bien? Si sos pariente, no te la mandés tampoco, ¿bien? Así que bien, eso atentos, gente, porque yo ya ahí no puedo hacer nada, ¿bien? Por los malintencionados, ¿me entienden? Que van a hacer algún daño o a chusmear y se van o lo que sea, bueno, eso queda registrado y el IP queda registrado de la zona, entonces capaz que lamentablemente si sos del mismo pueblo fuiste, ¿eh? Un anime era malo el tipo, por la duda, por si hay algún pariente, ¿viste? Le da el teléfono al hermano, ¿viste? A la hermana. Entonces guarda, está ahí, atento, o al amigo. Bien, total, nosotros como hacemos todo gratis, que tenga uno más, uno menos, me da lo mismo. Si lo importante es que haya buena gente, ¿bien? ¿O no, Pepes? Bien, vamos a ver, después les cuento, ¿bien? Vamos a ver alguna cosita acá, dice, estamos en Discord. ¿Estás en Discord? Voy para Discord, dale, mejor para mí. Dale. Bien. Después le voy a regalar una canción del grupo que estuve tantos años tocando. Si quieren un tema romántico o no. Después me avisan. ¿Quieren que les ponga un tema del grupo mío? Algún día, del grupo mío, del grupo nuestro, de que era donde toqué varios años. Si quieren me tienen que decir qué instrumento tocaba yo, ¿eh? Bien, era el hablador, ¿viste? El pastor era el que hablaba antes. Bueno, con ustedes va a comenzar un grupo. Tremendo el tipo, ¿no? Habla poquito, Pepe Mila. Acá, después en la vida privada no me saca 2 palabras. Será por los nervios, por la timidez, muchas veces que terminás hablando mucho más, ¿no? Bueno, no es el caso mío, ¿eh? Me agarrás con timidez, sin timidez, te quemo la vista, te quedas parpadeando, ¿viste? Ahí se te cae la ceja, ¿me entendés? Es que no entiendo, me noqueó, uy, me durmió, y ahí te saco la wallet, te saco todo. Bien, ahí dice el amigo que están en Discord. Vamos a ver si están en Discord. Me voy a ir a Discord, a ver si lo tengo acá. Voy a abrir, no lo tengo acá, a ver. Ojalá que sí, Vamos a pasarla bien con los amigos. Quiero que me cuenten las anécdotas, lo que les pasó, si alguno lo estafó.
todas las cositas esas después vamos a ir hablando cuando seamos varios. Vamos a ir al grano, ¿sí? Ahí, al punto, ¿sí? Pero también vamos a pasarla bien con muchos tips. Quiero que saquen dinero y que me digan, loco, hice dinero, gracias. Eso está bueno, ¿sí? Bien. Y hacen un monumento de Pepe Mil ahí, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Y lo prenden ahí, le prenden unos yuyos y se lo comen. A ver, vamos. Si llego a encontrar. Ahí está. ¿Cuánto queda para la Fundamentalation? Hoy estamos a 2 minutos. Esperen, vamos a ver la fundamental. Tiren un número, gente, por Discord, vamos. El que le pega el número lo sumo 10 años. El que le pega el número le sumo 10 años. Un porcentaje de un 20% más o menos le pueden errar. Le pueden errar un 90%. Un 20% de lo que digan le pueden errar, ¿eh? Por ejemplo, si decís que va a subir 20 y sube 50, ahí sacamos el porcentaje. Mira, un 20%. Te sumo 10 años, ¿eh? Un minutito, ¿eh? Hola, Ezequiel. ¿Cómo andás? Justo, mirá. ¿Cómo va, genio? Espero que bien, ¿eh? Ahí estamos. Esperando la Fundamentalation. Puse el bot de Pepe Fundamental. Vamos a ver qué hace. Mira, ahí empezó a armar órdenes. Chau, me voy para allá. Capaz que no hace nada esto. Le puse una distancia alejada. Chau. Se me tilda la gráfica, acuérdense, ¿eh? Es típico de las plataformas. Nunca manual, gente. Fuiste, ¿eh? Y de bot también. Pero, no sé si va. Capaz que te toca ahí la puntita, ¿viste? Pero el stop es cortito. Capaz que no mueve tampoco, ¿eh? No, nada, mirá. No, ya está. ¡Oh! Me lo perdí. Bueno, mejor, mirá, me tocaba ahí, ¿eh? Mirá. Che, le fue mal, ¿eh? Veremos. Mirá qué lindo. Esa es la técnica que les quería contar un cuentito. Después les voy a contar, ¿eh? Qué bueno que no me abrió. ¿Están viendo ustedes que no me abrió la... A lo que voy, lo puse unos segunditos, ¿no? Que esa es la idea. Porque si te toca ahí te quedas atrapado. Pero puede pasar de que después se va para arriba, ¿no? El spread de la distancia, el deslizamiento, todas esas cositas hacen que el 99%... ¡Ah, qué buena idea! Lo hacen y pierden. Y pierden. Obviamente que las plataformas nunca van a perder, ¿no? Los que pierden son los Pepe. Así que, ojo ahí, ¿eh? Che, ¿qué le pasó? A ver, vamos a ver los resultados. Me tiran, ¿cuánto hizo? 20 pip hizo por lo menos, se lo aseguro, porque... A ver, de acá hasta acá. 25 pip. Toma. Y ahora se va para abajo. A ver, vamos a ver los resultados. Escucha. Bueno, como era de esperar, decía, no, el tipo se la sabía, ¿no? Dice, fíjense, gente, lo que fue para abajo al principio, que eran las nuevas peticiones de subsidio, fueron por encima de lo previsto, ¿sí? 207K. ¿Sí? Estuvo por debajo de los 214 que era la previsión. ¿Qué significa? Que fue positivo. Tiene que estar por debajo en este punto en especial, ¿sí? Porque son menos peticiones por subsidio por desempleo, ¿sí? Ahora, en cuanto al Producto Bruto Interno, estuvo muy por debajo. No fue una gran movida igualmente. 2,5 se nos fue a 1,6, gente, ¿sí? A lo que voy. Fue una movidita, un puntito prácticamente, varios puntitos. Fíjense en ahí, ¿no? De 2,5 prácticamente a 1,5, ¿no? Por un puntito no llegó. Así que bueno, negativo totalmente para el dólar, ¿sí? Seguramente se puede ajustar o puede ser un día rojo para el índice. Vamos a estar viendo acá el índice. Aunque sabemos que muchas veces la trampa es se va para arriba, la noticia, y después se va totalmente al contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a salir de las noticias, vamos a ir a la gráfica. Y bueno, ven lo que les decía, muchachos, acá estamos, mirá. Se fue para arriba porque era negativo en ese momento, ahora cae, no por la noticia en sí, pero seguramente acá están las ballenas disfrutando, entre que algunas hacen muchísimo dinero, otras lo van perdiendo, y esto es así, ¿no? Es tomá, te doy, y yo te quito, y yo te quito, y yo te doy, y los Pepes ahí saltando. Por eso vos, en esta zona, estoy en un minuto, en esta zona de una fundamental, a partir de acá los Pepes me arrancan, ¿eh? A partir de acá arrancan los Pepes, ¿sí? Los loquitos, como Pepe Mila, no podemos tirar acá, ¿sí? Pero tenés que tener sangre príncipe, ¿sí? Pero acá, por lo menos a partir de acá, arrancan todos los Pepes que conozco, ¿sí? Háganme caso, ¿sí? Velas de un minuto, esperar unos mates nomás, ¿no? Bien.
Y dice... Bien, Discord. A ver, ¿tengo algún Pepe amigo acá? Seguramente sí, ojalá, a ver. Sí, hay uno acá, 2, 3, qué bueno, qué alegría. Ay, qué contento que me pone. Era re falso, ¿viste? Ahí está. Ahí tengo unos mensajitos, bueno, después los miro a ver qué es. Bien, seguimos. Estoy dentro de... Estoy dando un soporte remoto, qué bueno. Y comprá, Nero. Comprá. ¿Tocó soporte remoto? Comprá. Ordenblock seguramente. Dale. Estaban re locos, ¿viste? El hombre decía soporte remoto y todos compraban, ¿viste? Asistencia remota vendían, ¿viste? O al revés, ¿no? Le saqué una sonrisa, aunque sea, sirvió, sí, el chiste, si no tengo un par de chistes para contar por Discord por privado, Escuchando de fondo, dice el mío, bueno, buenísimo. Ojo, que no se te caigan los cables, dice, te estás riendo, El demo está abierto, el telaraña viene ahí. Muy bien, genio, muy bien, seguramente vas a ver que vas a sacar provecho. Fíjate ahora, mientras nos ponemos a charlar, cómo iba el telaraña. Y fíjate de ir cerrando si podés, y si no, dejalo una hora más, a ver qué pasa. Una horita, media hora anda campañando. Cuando ves que está en positivo, adentro, papá. Obviamente que contar el historial, ¿no? No lo que está en ese momento, sino la suma total de ese día que compró. ¿Vos me entendés? ¿Cómo le va, Cristian? Aguante, Cristian, acá estamos firmes como Río Estatua, Voy a sacar escucha, ¿no? Sí. Bien, gente, me paso, Está bien, Voy a quemar la piedra de tu locura. Así no hay amargura y se va el dolor. Voy a quemar la piedra de tu locura. Ahora sí. Bien, vamos a ver si bajó el micrófono también, gente. ¿Será que el reventó? Espera, vamos a ver. Él es... Uy. Hola. Ahí sí. ¿No, ¿se escuchaba gente o muy bajito? Ahí está. Ahora yo me estoy escuchando. Por ejemplo, ahí se me bajó de vuelta. Mirá vos. Tremendo, Debe ser algún botoncito que automáticamente se baja. Pero bueno. A ver. Puedo encontrar el error. Hola. Bien, bueno, avísenme si se escucha bien, bajito, muy fuerte el micrófono, ¿sí? La música la bajé. Es por si quieren charlar gente acá, les dejo el micrófono. A ver, primero voy a esperar 30 segunditos, así los amigos escuchan el hola. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo le va, amigos? ¿Y se metieron o no se metieron? ¿Cómo fue todo, la historia? Buen día, ¿cómo andamos? Buenos días, Pepe Mila. ¿Cómo le va, señor? Acá estamos, firmes. Así que los dos le tiraste hoy. Muy bien, Está trabajando en demo el pod. O sea, el Snake viene de ayer, ¿y no te abrió lo ninguna? tengo prendido. Sí, que lo tengo en un minuto. Bien, en un minuto, bien, como para sufrir. Sí. Es para cualquier temporada, lo que pasa es que tenés que no. buscarle la vuelta, ¿viste? Era para ver cómo trabajaba. Y ahí Claro. está. ¿Le cambiaste el set al M1 o lo pusiste como estaba? Creo que me habéis dicho uno de 5 y 13, ¿o no? Claro. Podés poner. Después Sí. te paso bien uno que probé en TikTok en vivo la otra vez, que tiró muy buenos resultados. Lo que pasa es que, viste que cuando probás un robot no es probarlo mirándolo y mirá, y lo tirás, viste como cuando yo hago acá algún backtesting. Eso no serviría eso para mostrarle a ustedes. En sí, cuando haces un backtesting lo tenés que dejar, te vas 2 o 3 días, no sé, la compu que tengas. Si tenés una compu buena va a ser más rápido y según los parámetros que tengas. Si tenés 2 parámetros es distinto si tenés 500 parámetros, ¿viste? Donde empieza a buscar, obviamente, ¿no? No sé, niveles. Si tenés 2 mediamóviles ya te empieza a demorar, porque capaz que pones que cada 2 periodos o cada 5 periodos te vaya haciendo, ¿no? Algún set para ir viendo, ¿no? Entonces
pasa de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20, así te va probando esa media móvil mezclada con la otra, después la otra mezclada con uno más grande, después a la vez te agrega si tenés RSI, estocástico, si tenés apertura, cierre en un horario, entonces vos imaginate todas las distintas opciones paralelas que va haciendo, donde vos capaz que lo que querés es buscar menos ganancias, pero que el drawdown sea chiquitito, en vez de ganar 10.000, vos querés ganar 1.000, ponele, ¿no? En sí vos querés ganar 10.000, pero con los 10.000 capaz que tenés un 60% de drawdown, ponele. Y con los 1.000 tenés Claro. un 2%. Entonces vos decís, me quedo re tranquilo con 1.000, Me ¿me quedo con el entendés? 1000, pues. Claro, Sí, esa pues, es la idea, tranquilito. ¿entendés? Obviamente, muchas veces, la mayoría que busca, profit, ¿no? Que sea alto, pero a costa de qué, ¿me entendés? A no ser Sí. que hagan como, bueno, después les voy a decir algunas cositas que están buenas para que hagan, para que dupliquen la cuenta rápido. Y esa, después les voy a contar una técnica que está buena para que la prueben con el telaraña. Si quieren, van a comprar una cuentita, Dale. no a mí nada. Yo no, si les va bien me regalan algo, ¿no? Pero van a comprar una cuentita chiquita, muy chiquita, $10 si querés ponerle en centavos, y van a tratar de buscar de duplicarla en la semana, ¿sí? Después les explico la técnica cómo Uy, es. tengo una idea, Está que bárbara, tengo una porque a idea la para el otra telaraño. No semana, sé si será a la eso. otra semana No sé si será eso. es un interés compuesto. Vos a fin de mes tenés un sueldo más grande que es tremendo. Y, Ah, vale. y arrancaste con 10 centavos, con 10 centavos, che, con $10. Después le explico todo porque son algunas cositas que si las haces mal no sale, ¿viste? Pero está bueno porque ahí sí, si quemás $10, no 10.000. ¿Entendés? Eh, Esa Sí, es la idea. obvio. Tampoco va a ir a quemar por quemar, pero cuando vos ya hiciste ese capital, lo pones en la misma plataforma, te crea dos o tres cuentas, y en una de las cuentas deja los 10 los pones como en depósito, ¿me entendés? Los devolvés, ¿me entendés? Los pasás a otra cuenta, Sí, para no quemarlos. Ya estás solamente con las ganancias. Y en 3 semanitas empezás a hacer cosas importantes. Bueno, después les cuento, si les interesa. sí, A después, los que tienen la después. dimensión ¿Cómo, 4 decía. A los que tienen la cómo me dimensión interesa? 4 ¿A quién no le interesa? tienen garca, ¿viste? La dimensión 4 tenés que tener como 2 años más o menos. Es un chanta, ¿viste? Pero no, Ah, bien. ¿Están dentro de alguna operación, amigos, o no? Yo ya cerré. no, O sea, mi operación de hoy que en el Libra Gem ya tocó Take Profit anoche, entonces hoy ya no opero. Ah, muy porro, bien. Pepe Paraguas, Qué lindo ver a los chicos que ya son, ¿no? Que a lo que voy, en el tiempo. Inclusive lo bueno que tiene esto, ojalá que te sirva de una, ¿no? Vos ya tenés, ya venís con tus objetivos, pero seguramente algo que te sirva también lo vas a sumar a lo tuyo como ventaja, ¿viste? Pero qué bueno que en algún momento, ojalá que nunca pase, pero sabemos que en algún momento puede pasar, ¿no? No siempre es profi, en algún momento puede estar en negativo y seguramente algunos de los chicos que te van conociendo te pueden dar una mano charlando, no sé, está bueno, alguna idea, copiarte de algo de los chicos, o los chicos copiarse de algo de vos, pero para hacer dinero, ¿me entendés? Entonces quizás que te salva claro. algo, algún tip de alguno de los chicos o de lo que mostramos acá. Y bueno, y la idea, no sé si les parece a ustedes, hacerlos vivos, ponele, no sé, todos los días, pero nosotros, por ejemplo, ahora estaríamos haciendo el vivo, yo lo voy grabando, obviamente, esto, pero sale como en privado, ¿me entendés? Después lo comparto. Estaría bueno, ¿no? Sí, estaría bueno. Porque así les puedo mostrar Sí, algunas cositas también. que si veo que les comento algunas cositas muy privadas, están buenas porque ahí sí que no comparto el video, ¿me entienden? Queda para ustedes nada más. Esa es la idea, vamos a ver. Y cada tanto, una o dos veces por semana, hacer el vivo común, esto que hacemos siempre. Estaría bueno. Yo lo vi, ustedes se van a ir dando cuenta, el que se quiere sumar se suma y el que no, estaré solo en el Discord, no pasa nada. ¿Sí? No es que tenés que estar, ¿sí? Eso es lo bueno. Cada uno tendrá sus cosas operando. Yo, por ejemplo, ahora no estoy operando, ¿me entendés? Podría estar operando tranquilamente, pero estoy acá porque me gusta. Pero en sí, si tuviera este horario para operar, obviamente me pongo a operar, ¿no? Para hacer dinero, ¿no? Que es la idea. Totalmente, pues, Pepe Serio. Mila. ¿Estás dentro, Oye, Pepe Gatillo, caleta. ahora no? ¿Cómo está el bot? ¿Querés Ah, es que lo tengo al otro lado. Ah, no, 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 El no, no hay problema, del, no hay el de la problema, no hay Real lo problema. tengo apagado, el No, de la tranqui, demo tranqui. aprendido. Ahí Excelente. va, Ahí les armé dos bots, ¿eh? te puedo comentar, a ver cómo va. El Snake va abierto, positivo, pero tiene Una pendiente. una operación negativa abierta, Te puedo hacer claro. una pregunta, vos que lo dejaste puesto. ¿Cómo funciona en M1? ¿Te va Sí. cerrando cada tanto, te cierra el objetivo, lo va cerrando? Sí. O A toda- ver, ahora que lo,
Me dejó una abierta que viene hace rato, ¿Abierta? no la ha cerrado. Sí, una que está ¿No? negativa que no la ha cerrado. Eso me parece raro, porque la Ah, otra la ha ido cerrando. no, habría que ver si a No vos se sé te qué le habrá apagó el pasado robot ahí. y comenzó de vuelta. Habría que ver, claro, eso. Entonces eso Y estoy después, mirando, porque me parece raro que la haya dejado abierta tanto. tanto tiempo. ¿Es muy, muy grande el monto o no? Ajá. No, No, espérame. común. No, igual Lo si voy a no, tener que déjala, déjala cuanto mucho después de buscarte forma manual diferente. o ver si la cierra. La tendría que cerrar. Calculo cuando sume cierta cantidad con las que están alejadas, va a cerrar, vas a ver. No sé si la cerró entonces. Lo No, vas a aquí la ver. cerró. Sí. No, hay otra, Y hay otra. no, está bien. Y después, ahí les armé, ¿te acordás que ayer cuando cerré las operaciones que iba, ¿cómo es? El bot, el oro, iba ganando cierto dinero, no me acuerdo cuánto era, y cerré. Cuando cerré el bot del oro, sí, obviamente cerró todo. Ahí les armé un bot para otro bot más. En sí era uno solo, pero les puse dos para que ustedes pongan el que quieran, o los dos, uno individual y otro en grupo. Entonces, te olvidás de Ujú. la psicología. Vos vas a hacer el robot mirando ese número. Cuando vos veas ese robot, ¿no? Que tiene cierto número que a vos te agrada, que tampoco va a buscar $1.000.000, ¿no? Pero que vos digas, bueno, ya está, lo cierro porque me tengo que ir, porque yo sé que de acá a media hora se puede complicar y yo en media hora tengo que estar a 5 kilómetros de mi casa. Lo cierro, ¿sí? Cerralo, ¿me entendés? Nada de verlo desde el celular y eso, porque capaz también lo podés ver y meter mano también, inclusive, ¿no? Si tenés alguna técnica. Pero la idea es esa, un par de horitas, o media horita, una horita, 2 horitas, cuatro, lo que tenga, lo que vos deje, o todo el día, pero cuando vos lo ves en algún número positivo, lo cerrás con el individual, ¿sí? Y el grupal te va a cerrar todo. Si tenés otras monedas, también te las va a cerrar. Atento ahí. Mm. No, Yo si le sabía que pondría el aquí. movimiento era este, que fue para arriba, que fue para abajo, esto que hizo acá, no sé si lo Ujú. están viendo, miren, parto acá, miren, voy a compartir de vuelta. Esto que hizo acá, gente, haceme acordar Pepe Gatillo mañana, les voy a mostrar una técnica para operar en las fundamentales o con movimientos bruscos con un Xinjiang, ¿sí? Haceme acordar. Y podés, no me quiero olvidar porque así hacen unos dólares, ¿sí? Si les sirve. Ya, Haceme pues. acordar eso que se lo voy a probar ahí a usted a la dimensión 2 se lo voy a mostrar, ¿sí? Lo vamos a hacer en vivo si quieren. Me voy a tirar ahí, me Ah, voy a tirar ahí. magnífico. Yo la pileta vacía, no, pero para que vean algo, que capaz que le agarran la vuelta también, ¿sí? Son muchas cositas. Déjame ver, a ver si puedo compartirles acá. Razón, yo estaba hablando, ahí está. A ver. Miren, esto que les decía, yo estaba explicándole la gráfica y no se veía nada. Este rectángulo es, yo les di una idea a partir de acá operar los Pepe porque había una. Pero si hubiéramos dejado el telaraña, miren, fue para arriba y se devolvió. Ya en este para arriba y se devolvió, ¿me Mm. entendés? Ya está. Cerraste todos, ¿eh? Inclusive bajó y se devolvió de vuelta un pedazo. En todo este tramo, ¿sí? Todo este tramo, ahí de ahí hasta acá, ya hubiera sacado una buena ganancia con los dos telarañas. Inclusive, si avivás que va para arriba y llegó hasta por acá y vos ves que ya empieza, ¿viste el Pepe rechazo? Cerrá el bot de compras y te queda el de venta nomás, ¿entendés? Cuanto mucho si ves que sigue subiendo, lo volvés a poner. ¿Me entendés? Ya. Hay que ser Entonces, rápido, sí, ¿eh? hay que ser rápido. En 2 minutos lo haces, a lo que voy. Eh, Si quiero si subió, ajá. cerrás el de compra con tus ganancias o lo que sea y arrancás con otro, con el de ventas, ¿eh? Así el de ventas, vas a tener que ir al bot, no al automático. Al bot que vos querés cerrar, le haces doble clic y hay un tilde que dice Claro. automático, lo destildás. Permitir trading automático, Claro. claro. Después te tenés que acordar de ponerlo, ¿viste? Por las dudas. Pero bueno, esa es la idea. También lo pueden usar en correlaciones positivas y negativas de otros pares, ¿eh? No solamente en el oro. Vos lo podés tirar al telaraña. Un ejemplo. Y lo pones en el euro dólar y la libra dólar que supuestamente corren para el mismo lado. Podés agarrar ahí y poner en el euro dólar el telaraña de compra y en el otro el de ventas. ¿No? Con los pequeños movimientos que hace, distintos, ahí le sacás el provecho. Pero sirve más, sobre todo, si le pones el de compras, ¿no? Solamente el de compras, por ejemplo, en el euro dólar franco suizo, el dólar franco suizo que es contrario. O el de ventas, ¿me entendés? A los dos. Uno va a ir positivo y el otro no, ¿me entendés? Mm. Sí. Pones dos pares ahí. Tenés que ir viendo, cuando cerraste uno, te quedás solamente con el otro par. Ponele que cerraste ganancia ahora con el euro dólar,
un ejemplo, en compras, te vas al dólar CAF, al dólar franco suizo, que también es el telaraña de compra, el mismo, y ahí te empezás a ver unos pequeños movimientos que ya veas que no, tampoco que se pongan en positivo. Suponele que sacaste un ejemplo, $100 en el euro dólar, ¿eh? En el otro vas a estar en negativo también los 100, espera que retroceda 20 nomás. Aunque retroceda 20 va a estar menos 80. Más en la comisión y eso, te ganaste 15 capaz. ¿Me entendés a lo que voy? Esa es la idea. No quedarte a sí o sí ganar todas. Sacalo en pérdida. Pero No, el total, no, está loco. cambien la cabeza, gente. Ahí está, porque esto que estás haciendo ahora, mañana sumas otra, pasado sumas otra, y te olvidás. No pensaste que, uy, vos sabés que en el dólar franco suizo perdí 80. Sí, pero ganaste 100 con el euro dólar. ¿Entendés? Pero tampoco. En vez de pensar eso, vos pensás que el monto total en este momento es positivo de tu cuenta. ¿Me entendés? Que vas sumando de a poquito. Sí, sí, esa es la Y idea. haceme caso, cuando cambies ese chip totalmente, fuiste, ¿eh? No te veo más, digo. Ya en un Lamborghini. O en un Fiat 600 Ah, descapotable. loco. Ahí sí, po, Sí, con un señor. motor de Porsche le Ahora metemos ahí. son las 9:49. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tirar. Capaz que prendo el bote, ¿eh? No sé qué hacer. Prenderlo, dejarlo. Total son 9:49. Lo dejo hasta las 11. O a las 11:30, a las Hay 11, una hora y noticias, ¿no? media. Ya pasaron. No sé qué voy a hacer. Ah, Bueno, ya pasaron las noticias. No tenemos hasta las 10. no tenemos más noticias, ¿no? No, no se ven más por ahí hasta El las oro 10. está subiendo full. Ah, bien. A ver, vamos al oro. Lurururu, Yo espero un lurururu. retroceso para entrar a Ay, la compra. sí. Señor. Señor. Lo, Oh, y el SP, para ver. A ver cómo están las fuerzas. Un segundito acá. Tenemos el dólar está débil por la noticia que pegó, ¿no? Igualmente vieron Está que en vez de fuerte, irse para arriba en el euro dólar, fuerte después el cayó dólar. un poquito, ¿eh? El El SP500 marca creo que va fuerte. a buscar el precio de los 5000. A ver. El SP500 Puede ser, va, pero una hasta los bestia. 5000 y después va a empezar a subir otra vez. Mira qué lindo el SP500. A ver, ahí te lo comparto. Me va a hacer operarlo de tanto verlo, ¿eh? Mira, yo antes me metía en los índices, ¿viste? Pero era más, ¿viste? A un minuto un animal, ¿viste? Sobre todo en el Nasdaq. El Nasdaq, gente, me hizo tener 3 o 4 PP Mila más o menos. Fue tremendo, ¿eh? Mira qué linda la velita, ¿eh? A ver cómo están acá los amigos, el mapa de calor. Diario, a ver si puedo poner acá. La hora, en rojo seguro. Ah, no. En tu transmisión estamos viendo los precios. Ah, bueno. Ahí está el mapita de calor. Ah, Sí. son 30 Va segundos, desfasado. ¿no? Va desfasado, claro. Cómo subió el oro. Ya vos, el SP. ¿Operás otro índice que no sea solamente. Me habías dicho que operabas bueno, la Libra Yen también, ¿no? Sí, yo opero esas tres cosas: Libra, Yen, oro Nada. y SP500 Ah, más que bien. nada. Bien. Eh, el oro cómo sube. No, no creo más que haga un retroceso hasta donde quiero que haga. Estáis esperando en el 2330 por ahí, ¿o Qué no? bonito el orilla. A ver. 2330, justo ahí. Ah, Ayer me hice $230 con el oro. Qué lindo. ¿Con la técnica, eh, con tu estrategia o viendo solamente? Mirá Sí, la bombita acá, gente, ¿la ven? sí, tengo una estrategia de... creo que está la. Ah, ustedes Ahí no lo está. ven, no lo ven. Ahí está llegando una zonita, ¿eh? Es linda para una venta acá, Se si es va que no lo bajando. rompe por acá. Ujú. Sí, fíjense cómo se está escalando para meterse en la sobre. Compra acá. Que va, ¿eh? ¿Cómo le fue a Bitcoin, gente, eh? Ay, no tengo a él. ¿Subió un poquito? Estaba en 64, habría que ver. Va cayendo Bitcoin. Ah, mirá. 63, 56, 40. No sé si No. llegaste a ver, no sé si llegaste a ver mi mensaje que hoy Ah,
Hoy hay reporte de ganancias de Microsoft y Google. Ah, bien, ¿lo compartís en el Discord o en Telegram? No, comenté en el Facebook, en el YouTube. Sí, me parece que lo leí, a ver, yo te digo, tenés razón. Hay Eh, reporte de ganancias de Microsoft y Google hoy a las 4, creo. Mirá, así, Sí. y lo pongo, mirá. Vamos a ver el mercado. Ayer sacó Meta reporte y Tesla. Meta cayó como un 4%, creo. Ah, no se usa mucho Facebook, Y, ¿no? ¿Ustedes lo y usan? yo no tanto, la verdad. No, yo. Ya pasó de moda, Qué ¿vieron? horrible. TikTok nomás, ¿verdad? Y hay otra que hay una plataforma que se está usando mucho, después les digo si la conocen, va. Que ahí podés poner, viste que en TikTok decís A, decís B, pones un tema, lo que te tapa todo, es horrible, porque es como que todo derecho de autor, todo. Y hay otras plataformas que te dejan, son un poquito más libre, más liberal, más libre, no sé. Vamos a buscar algo, ¿eh? Algo bueno para meterse. Dale, yo también voy a buscar algo, dale tempranito. Eh, Ujú. Vamos a hacer algo interesante. Oye, pero cayeron. Ay, fuerza me dice Mira, me voy a arrepentir, ahí lo puse. ZD con dólar. Ay. Mm. Bueno, ahí está. Ya lo dejo ahí trabajando un poquito, a ver qué hace. Obviamente, la semana que viene seguro vamos a probar otro, gente. Quiero que lo elijan ustedes. Tengo el recolector y el elevator. Cualquiera de los dos me dicen ustedes y lo ponemos toda la semana para ver si hace dinero o si pierde. Recolector Primero estaría o bueno elevator. el elevator. El elevator 2 es tremendo, gente. Después le voy a hacer un video. El Pero regreso. el regreso, sí, no, tremendo. Con el dedito así cayendo, ¿viste? No, tremendo. Este, Lo ¿cuánto le? dejo, Ay, mucho. Mira, arranco en estoy negativo mirando. acá. Ah, no, bien, miren, ¿están viendo gente de fondo el individual? Yo ya tengo $3 en negativo porque lo estuve probando rapidito a ver si andaba en esta cuentita chiquita. Pero ven, Ujú. ahí está el negativo 363 que eran de hoy, del historial del balance donde probé el individual y este otro que está acá, el grupal. ¿Qué pasa? Si yo cierro ahora en el grupal y tengo el euro dólar, me lo cierra. ¿Me entienden? Y si me voy al individual, solamente me va a cerrar el par que tenga. El euro dólar, el oro, Yo entro el Bitcoin. oro ahora a la compra. ¿Entraste? Sí. Bueno. Ahí en un techito. ¿Dónde está el oro, loco? Yo tengo ganas de No, salí otra vez, le puse un notaje comprarles. muy alto. Mira, Pepe Pino, yo estoy mirando y me dice NZD débil y lo fuerte lo tengo al dólar y a la libra. Es lo que es la libra dólar. Ir cayendo, pero. Ay, bestia. Tremendo. A ver si me voy a ir al bot, perdón. El bot ya están ahí. Acá a a Pepe Fundamental, que ya que he agarrado buenas operaciones, buenas entraditas, perdón. Pero me he olvidado de usarlo, lo tengo acá nada más. Pero lo que voy a hacer, voy a esperar a ver si en esta o en esta, si opera en alguna, a ver acá, aprovechar, a ver, Este, hay mucho dibujo me ahí, vaya, sí, acá. me vaya, maldito. Ay, pero mucho. Bueno, ahí estamos, gente. No sé, ustedes si ya están dentro de algún par, todos charlamos un ratito. Yo Estuvimos estoy esperando que pase la mirando, fundamental, ¿no? Obviamente. Ya ujú, pasó. estoy ¿Qué Yo, pasó? mirando el Libra NZD Vamos a o el verlo. NZD dólar. Esos dos estoy viendo. A ver, yo te digo lo que veo acá. Igualmente, vos viste esta semana lo que pasó con la fuerza de la moneda, ¿no? Chequeando la fuerza, te va con la fuerza y no, los yin-yang están ahí a la mano, ¿viste? Tremendo, ¿no? Hay veces que muchas veces no tenés que ver la fuerza, sino que interpretar lo que vos estás viendo. Obviamente, tampoco me meto porque diga que cuál está fuerte, cuál está débil, sino que trato de, bueno, le queda un poquito más, ¿viste?
después puede pasar eso, por ejemplo, lo que pasó ayer, ¿no? Por suerte cerramos todo en positivo, ¿no? Gracias al bot Pepe Gestor. Pero Ay, igual no hubiera estado mal seguir esa operación porque yo les quería mostrar cosas interesantes. Para que vean cómo con varias operaciones las vas convirtiendo en positivo o vas recolectando lo que sembraste, ¿viste? Vas cosechando, ¿me entendés? De a poquito vas sacando. Este tomatito está medio verde, a ver, no, lo dejo un poquito más. Total, vos sabés o no. Vos cuando haces un trabajo vas a trabajar, no te pagan en el momento. La mayoría de la gente 15 días tardan o 30, ¿no? Si es que te pagan. Y bueno, esto sería algo así. Vos lo ponés y esperás a retirar un ratito. Obviamente que esa distancia que va haciendo en contra a vos te duele porque capaz que tenés una cuenta chiquita o pusiste un lotaje que no tenías que poner tan grande. Uno pone lotajes tremendos sin darse cuenta de que muchas veces tenés que sacar antes de meterte a operar la cuenta de los porcentajes. ¿Qué lotaje tenés que utilizar según la cuenta que vos tengas? No, y si vas a poner lotaje Realmente. decís, bueno, estoy utilizando 0.1. Ahora, si se va en contra, ¿no? Y empezás a cuenta, ¿le voy a tirar 0.1 de vuelta, 0.2 o no le tiro más? Y hay que ver en esa distancia que le mete la otra cómo hace, ¿no? Cómo afecta en el balance y la equidad cómo va, ¿no? Tenés que ir viendo todo. Ahí tenés que en vez de 0.1 le tirás 0.03. Entonces tenés tres tiros en vez de uno solo. Más puntería que en tres tiros, ¿no? Y cuanto mucho arrancás el cuarto tiro de un 0.03, ¿me entienden? Tenés las mismas distancias, obviamente la ganancia va a ser 2 veces o 3 veces menos, pero es ganancia en sí. Operás 2 veces en vez de una, o 3 veces en vez de una. sí, Pa- pues tenemos oportunidades. Te parece fácil lo que digo, pero cuando estás solo, te tirás el lotaje que vos querés. Siempre pasa No, lo mismo. complicado. Alguien está pidiendo acceso Sí. de la cuenta de Discord, en Ah, el bueno, Discord. a ver, En el Telegram pidió acceso, pero no sé quién es. a ver si es un amigo. Ah, Ya vemos. no, ¿qué me No, dices? porque hay, vos sabés que después les cuento por privado, hay uno que se sumó. No sé si fue el que copió la cuenta o lo que sea, después se fue, después volvió de vuelta, ahí lo dejé. Y ahora hay otro que está pidiendo entrar o que salió de un rol, no sé qué, que debe ser el mismo, de la misma zona, del mismo país. Tira la. Bueno, hay que ver eso, pero no creo que sea. A ver, vamos a ver acá. Ujú. Después les comento bien. A ver acá. Sí, no hay problema, Acá entre bien. todos nos ayudamos. A ver. Chimuelo, ¿puede ser Chimuelo? El del Ah, Telegram. sí. Ah, en Telegram. Saludo, acá está en Discord, acá lo estoy viendo. ¿Quién es Sí. este? Hola Mila, acá Pepe. Ah, Pepe Nano, ¿cómo estás, genio? Dale, ahí te sumo, genio. ¿Cómo que no? Este es también un pibe piola, laburador, trabajador, como todos nosotros, obviamente. Le va a gustar compartir cositas con el amigo, van a ver. Y a él también, obviamente. Cada tanto aparece porque obviamente no vive de esto, él está tratando de aprender sacarle provecho a esto, ¿no? Y quizás seguramente se comió algún garca, algún chanta, y eso es muchas veces uno termina dejando no por el mercado, sino por los garques y los chanta, ¿no? Que los ves tan ricos y tan hermosos, y vos nunca podés ser como ellos, que tampoco querés ser como ellos, no que ellos te venden fruta podrida te venden, ¿viste? Y una lástima. Pero bueno, lamentablemente todos caen. Y si vos vas ahora a los live, está lleno de gente atrás de esas mujeres y esos hombres estafadores, ¿viste? Obviamente tienen un poder de convencimiento que es tremendo, gente. Les digo que soy pastor, ¿eh? Pastor alemán. Pero bueno, a ver, acá está. Bueno, a ver en Telegram. ¿Quieren alguno de ustedes meterse en algún par? Que quieran meterse, si quieren en demo, métanse y buscamos alguna operación para que vean los chicos cómo podemos buscarla. Si sale positiva, excelente. Y si va negativa, vemos con algunos tips cómo la podemos, si vale la pena sacarla en positivo o dejarla con un stop y puntos. El stop significa hasta ahí llegué porque el tiempo es más valioso que los $10 que puedo perder. ¿Sí? Acuérdense siempre eso, gente. Claro. Yo ya sé que ustedes saben, igual que yo, más, menos, siempre hay alguno que estudió mucho más, mucho menos, alguno que es más rentable que el otro, pero entre todos podemos tener un objetivo de, aunque sea ayudarnos, la etapa que es la más difícil, que es la gestión de riesgo y la psicología. Eso se puede hacer fuerte cuando muchas veces de forma individual no podés y de forma grupal escuchás a alguien que quizás por experiencia, no es porque sea psicólogo, porque en sí son los psicólogos los que te pueden dar una mano, los que estudiaron, pero está bueno el que ha compartido que se quemó, no sé, en el caso mío, que habré quemado alguna cuenta, espero no quemarla más y si las vuelvo a quemar, ustedes se enterarán porque estamos acá. Y la idea es esa, ¿no? Que entre todos ustedes también aprendan y que vean que
que es la verdad lo que digo, ¿eh? Cuando algo es gratis, la gente lo esquiva. Yo no sé por qué. No sé, seguramente nosotros al poner música, el algoritmo no nos reconoce, pero todo lo que es gratis, gente, lo esquivan como que es o de mala calidad o no sé qué. Y nada que ver, al revés. Inclusive hay gente que ha estado, que se convirtió en garca, en estafadores, y eso lo sigue mucha gente, por ejemplo. ¿No? Y hacen lo mismo que haces acá, ves que se copian de ideas, de cosas, y vos te quedás callado, pero esa gente no se da cuenta, ¿sí? Está atrás de un garca, de un chanta. Que obviamente operan con plata de ustedes y queman la cuenta, no les pega nada, ¿me entienden? ¿Qué le va a pegar quemar una cuenta? Y al mes tienen el mismo monto porque por la cantidad de referidos que se van sumando y los que operan por los referidos, todo lo que se va sumando. Entonces operás sin miedo, porque vos los 10.000 que hiciste, no lo hiciste operando, lo hiciste con los pepe que tenés, ¿no? O con los usuarios que tenés, mejor dicho. Esos usuarios ven que vos estás ahí, tenés 5 cuentas, que más 4 mostrás una, y esa que mostrás ellos quieren ser como vos. ¿Sí? Una mentira, una farsa, un vendehumo, ¿me entienden? Así que gente, por eso súmense, si tenés amigos, Pepe Paragua o vos, Pepe Gatillo, compartan esto a, Sí. a los amigos de Discord, ¿sí? Sumen acá a Discord. Ahí yo tengo un amigo que ya se sumó. Sí, le puse el Eh, rol ahí, me parece, como para que se sume. eh, él va a ser Pepe Brazuca. Ah, Pepe Brazuca, ¿querés que le agregue el usuario después? No le cambio yo, vos Sí, viste sí, que queda el nombre dentro, nada. Pepe Brazuca, sí, bueno, que sí. me diga quién es. Don Pepito está en Ah, el... yo pensé que se había puesto Don Pepito, viste, por Pepe, viste. Quedaba lindo Don Pepito. Sí, Eh, también. bueno, Él después si se suma es algún paraguayo. argentino, puede ser Pepe Argento, ¿o no? Pepe Argento, en vez de Pepe, Pepe Argento. Él, él es paraguayo, pero vive en Brasil ahora. Ah, bueno, Pepe Brazuca. Martingala seguro que hace, ¿o no? Sí, que los brasileños hacen muchas martingalas. Yo he visto muchos No, no. cursos. Ah, Él está comenzando recién. buenísimo. Voy a ver si quiero meterme en alguna operación, a ver si podemos Yo aprovechar le algunos. metí al, El oro me está jugando en contra. Uy, qué lástima. le metí Pero al bueno, Libra neozelandés. Bueno, estoy ahí vamos a asumiendo ir el al riesgo. Libra neozelandés. A ver, no me Estoy digas qué asumiendo el metiste. Y riesgo. ya, Así, y a estoy ver, yo te esperando digo para mí el, qué sería. estoy esperando Coincidimos. el neozelandés dólar, que también me tinca. Tocó mi stop loss. Ti, ti. Neozelandés USD, ahí El está. oro tocó mi stop loss. Por suerte le puse bajito el lotaje. Ah, buenísimo. Ah, tu stop loss, muy bueno, muy bueno. Quiero decir, no porque perdiste, ¿no? Sino porque muchas veces, viste que, bueno, ¿a ustedes les pasó alguna vez que tenés un stop y lo vas modificando a medida que se te va acercando? Sí, sí. Bueno, esa es típica de la mayoría, es algo colectivo debe ser. Es un Sí, colectivo todo imaginario así. de la cabeza de todo, ¿eh? El precio va cayendo, ponele, vos tenés el stop acá, mira, vamos a hacer el dibujito. Ponele que vos tenés el Yo stop. estoy tranquilo. Sí. Yo estoy tranquilo porque vengo de dos take profit. Bien. Entonces, No, ¿le quieren que les dé un tip que me enseñó un amigo que opera muy bien los mercados también? Como nosotros, opera re bien. Que me enseñó un amigo y él lo hacía y a mí me sirvió en su momento. Después yo me meto, ustedes ven, después les voy a contar bien algunas cositas, pero yo me meto, ¿no? Yo voy viendo si le pongo el stop, si no le pongo, si lo cierro, si lo abro. Yo manejo antojo, por eso las plataformas de fondeo quizás a mí no me funcionen, ¿me entendés? Igualmente, si voy con un lotaje muy chiquito, sí me van a funcionar. Pero miren, lo que él me enseñó que es una buena idea es, si vos tenés 20 pip de stop, una tontería, cuando le digas se van a morir. Y vos lo ponés acá. Suponete que, no sé si lo ven, ¿no? Acá tenemos los 20 pip de stop. Vos hiciste una compra. Y el TP está 2-1, pone por acá. Bueno, en vez de ponerle 20 y el precio viene acá, empieza a caer. ¿Qué haces? Lo corres un poco y decís, bueno, a ver el otro bajo, acá hay otro bajo, lo pongo acá abajo, lo pongo y terminaste perdiendo 100 pip. Y decís, ¿para qué? ¿No? Bueno, entonces, vos decís, yo tengo 20 pip, bueno, lo pongo a 15 o a 10. No es que vos tengo 40 pip, en vez de 40 lo pongo a 20. Y jugás esos otros 20 para ir bajando. ¿Me entienden? Es algo psicológico, una tontería, va. Pero es como que vos podés dentro de tu cabeza decir, bueno, en sí yo sé que son 40, pero le voy a poner 20 de stop. Llega a los 20, puedo seguir corriendo hasta los 40, más no. ¿Entienden? Entonces vos vas corriéndolo. Si no lo tocó bárbaro y si lo tocó, perdiste los 40 que realmente ibas a perder. Pero es todo psicológico, es una fantasía real. A ver, NZ de dólar, ¿qué hiciste? ¿Venta, amigo?
No, lo estoy esperando en el que voy en el libra neozelandés. A El ver. neozelandés Ah, dólar lo estoy Libra, perdón. esperando. Libra NZD, yo estoy adentro. Libra Estoy que lo cubro NZD. ya. Ah, bien, ¿estás en compra o en ventas? Y no, compra. Ah, compras. Bien, bien. Bueno, mira, justo te digo algo positivo que estoy viendo. A ver, déjame ver primero Dale. M15 por si te sirve, ¿eh? Apagar la compu y salí corriendo. No. Justo está, apoyo, Ponelo mira, bien, ponelo sí, bien. lo asusté. No, viste que muchas veces, por hacerle caso a otro, decís, ¿para qué le hice caso? ¿Viste? Hace lo que vos siempre lo que vos pienses, como. Pero. Uy, la gatita, ¿vieron saltar una gatita acá? No, tremendo. ¿Puede un gato pesar 60 kilos no? Y está difícil eso. Entonces un puma. No, Estoy entonces ahí. No, es tremendo, un gente, el gato. jaguarete. Jaguarete. No, tremendo el gato este, es tremendo. ¿Ves la cabeza? Tremendo, tremendo. A mí me han vendido gato por liebre. Capaz que es una liebre. Lo quieto. A ver, ¿cuánto spread tenés más o menos en este par? Sí, sí, eso es lo malo. Y debe tener como Ahora 3 está pips, en ¿no? 260. ¿Dos puntos Sí, vos? 2. Ah, mira Sí, vos. tengo 2. Suerte. 210, 260. Eh, bonito. Qué bonito. Bonito. En Nueva Zelanda el Uy, dólar. qué bonito. Está bueno. Ese. Está bien. Bueno, a ver. Minuto. Neozelandés dólar, pues. ¿Te quedó tildado, me Ah, parece a mí? ¿Vos lo sí. tenés así muerto también, no? A la gráfica, siempre aclaraba, ¿viste? A ver, y por aclarar empeorás, ¿viste? Porque Se lo- quedó tildado. Ajá. te quedó muerto. Perdón, aclaro, ¿eh? El palito, digo. No sé para qué aclarar, como que la. Empeoraba, che, el palito, decía. Sí, la La cagamos. vela japonesa. No se tome por el aludido. Le salía la vela japonesa, la boa japonesa, la vela japonesa, digo. Mira el neozelandés dólar, Pepe, mira que se tiene menos spread A y yo ver, creo que está como para Neozeland. una. Neozeland. Ah, que estaba cayendo, ¿o no? Ajá. ¿Qué pasó esto? Ah, Voy a andar leyendo. voy a pasar, voy a pasar acá, a ver, acá. Porque no me están dando el tablero ese de los pares, no sé. ¿No? Neozelandés dólar. NZD dólar, me Uy, decís. papá. Sí, 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 señor. 3, 2, Va 1. cayendo, ¿no? Nos vamos. Qué Sí, nos vamos. hermoso, qué bonito. A ver, a ver, a Nos ver, a ver. vamos. Capaz que le Nos tiro ahí, vamos. ¿eh? ¿Para qué me dijiste? Sí, tírale, Oh, tírale. Vámonos, está vámonos. justo el soporte ahí, mirá. Pero, ay, Ah, eso es lo que hacemos la mayoría, ¿eh? Vamos en. Obviamente que hasta acá puede llegar, ¿no? Y lo vemos unos ujú. 14 picos. Si se devuelve, está en una zona de soporte. Si la rompe, hay que ver qué hace ahí. Vamos a esperar un segundito. Estoy en M15 acá. A ver en M30. Uy, mirá lo que es Ay, esto. lindo. Qué bonito. No, Bueno, si acá tiene puede hacer espacio, un sí. resorte, ¿eh? Ojo al piojo ahí. Está justo en una zona de soporte. Sería el soporte número uno ¿cómo es? Del punto pivot diario. Ya, fíjate si no tocó la mechita. ¿Y lo ven ahí, justo? ¿Lo ven? Acá. Voy a bajar el dibujito. Esa línea verde ahí. Obviamente puede venir con más Ay, fuerza ahora. ay. A ver en M5. ¿No? Qué lindo este. Hoy cuando lo vi tempranito, cuando estabas vos, que te metiste en la Libra, NZD o alguno de esos, yo dije, ay, mirá Ay, vos, sí. estaba viendo este y estaba para venta este. Hubiéramos hecho un par de pies. Mira, ahí se está dando vuelta. Ojalá que caiga. Pero ves lo que te digo ahí, no apurarse por las dudas. Ya me metí, decía. Bueno, algún Shin-Chan, haceme Ir caso. corriendo. Ujú. Voy a mostrar uno de los Mira, gatos. en Me dicen ustedes Sladin. qué color es, a ver si lo ven. Negro. Exacto. Te había dicho que era Ah, bien. Ya le conocemos todo es una, todavía. Ya conocían todo. una ¿Vieron pantera. ese youtuber o no? No sé si es youtuber o anda en TikTok, no sé por dónde, que se le mete por la cámara a todos.
Mm. Estás charlando y de golpe vos estás con tus amigos y mete, ¿no? A charlar en la compu y decir todo lo que está alrededor de. Estás sentado y vos mirás para todos lados. Ah, sí, sí, ¿Lo vieron? Un gordito. el argentino, Me parece, uruguayo. ¿será verdad o será mentira? No, todo bola es, bola. ¿Viste? Es todo mentira, imposible, ¿o no? Vale, bola, imposible. Yo para mí le debe tirar unos mangos a todos y obviamente ganan mucho más, ¿no? Los amigos. Y siempre hacen eso. Está como, ¿se acuerdan el amigo, el Garconi este, que era Uno que Omegle ya no venezolano, que se fue a vivir existe. a Chile? Uno que Omegle ya no existe. Que operaba en vivo, pero desfasado era el tiempo, entonces él sabía de las acciones americanas, iba viendo no sé cuántos segundos o minutos, un minuto, no sé, y sabía los movimientos. Al comienzo ese disparo lo tenía él, ¿viste? Y lo Se agarraron algunos desploma mirando y obviamente lo escracharon mal. El tipo ahora no sé si está haciendo lo mismo, se dedicó a la inteligencia artificial, me parece. Está explicando otras cosas. Así caen todos. En algún momento caen, gente. Y no es hoy, es mañana, dentro de un año, dentro de dos, quedan escrachados. Por eso hay una sección acá en el Discord de Garcas Estafadores. Ustedes están seguros, compartan las fotos. Si pasó por acá y lo conocen también, el que sea, no hay chucho acá. Y hablaremos del tema, obviamente, para que vayan viendo. Se está desplomando el oro. Ah, bien, bien, qué bonito. A ver. Mira, ¿Alguna noticia Sí, fundamental? No. Les no, comparto. ¿no? se desploma, no sé qué le pasa. Le pongo acá al amigo. Y lo raro es que el SP500, el SP500 cayó a la zona donde yo dije. El SP500 está lindo para comprar. Es que el oro, Sigan charlando, gente, el ustedes. Yo estoy oro tratando va de poner al amigo como. Para que estén. De cumplir años el acá. oro, el oro, el A oro. Pepe Nano. Ah, el oro tiene que seguir bajando, ¿no? El Ay, Dios mío. SP500 cayó hasta la zona que quería, así que El SP sí, se fue como. Está voy a abrir. llegando. Ah, y llegó a los 5.000 ya, loco. Sí, De la sala unos. Vamos a cambiar este. Vamos a ampliar. A ver qué parámetro. Ventas. 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 Pepe Rockstar. Grande. Me sacan los nombres. Yo Órale. iba a elegir Pepe el Lindo, pero me dijeron no te conviene porque ya te arrancás mintiendo. Así que bueno, me quedó Pepe Mila. entré en el SP500 la compra. Porque Ando llegó a acá. esa zona del precio que dije y puse mi stop loss en el 49.91. El oro se sigue desplomando. Ah, acá está. A ver si lo puedo Suele, pasar. Roles. El amigo ya pasa a 200 anitos. Listo, Pepe. Le tendría que cambiar el nombre. Cambiar apodo. Pepe Enano le voy a poner. Pepe Enano. Ahí está. Gracias, si no se lo cambio. Ahí está. Ahí tenemos otro amigo nuevo, gente. Ahí en la dimensión 1. Pepe Enano, listo. Si me estás escuchando, genio. Así que listo, Ahí lo agregué. Hay unos cuantos en gris. No sé por qué eso hay que ver ahí. ¿Ustedes entienden por qué algunos están en gris? No, ni idea, ¿no? Tengo que ver. ni idea. Importante es participar. Ahí está. Ya, se agranda Sigue ahí, se cayendo agranda el ahí. oro. A ver cuántos pips cayó ya. Parto, 20 pips. Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, Onda, bueno, hombre. Ezequiel. Los vengo escuchando de fondo, pero pasa que estoy conectado en una computadora haciendo soporte Bueno, remoto bueno. de un ¿Compraste? cliente y hoy el mercado lo miro de reojo, no puedo hacer nada. Che. Escuché eso que dijo Mila, está bueno, lo de la cuenta de centavos. Hola, sí, está bueno, después lo hablamos, chicos, si quieren. Obviamente que cada uno que haga lo que quiera, no es que vos estás diciendo, che, le tiene que depositar a Pepe Mila, no, a mí nada. Háganlo ustedes si quieren y si les sirve para probar, busquen entre ustedes una sola cuenta, entre ustedes, para no, o individual, como quieran, una sola cuentita en centavos, lo mínimo que sea, a ver qué pasa. Mientras más grande es en centavos, seguramente más
más distancia tenés para el drawdown, ¿no? Pero la idea es, bueno, después les explico bien, porque hay que entenderlo. Ustedes ya más o menos la idea la tienen, pero hay cositas que les tengo que contar por privado que son los tips, ¿sí? Que ya les va a servirse. Para eso y para otra cosa. Es distinto quemar una cuenta de $10 que quemar una de 1000, ¿no? Y si eso con el tiempo, Claro. ese ejemplo les sirve, va sumando de a poquito, das una cuenta un poquito más grande. Comenzar y que te sirva para operar manual. Entonces, si vos vas ganando con el bot o con los bots que tengas, cuando operás de forma manual estás más tranquilo, mucho más tranquilo, porque vos ya venís ganando con algo que vos sabés, tampoco te va a tirar, bueno, no tengo dinero. Te convertirías en un garca, una cosa así. Imagínense, eso es lo que piensa un garca, por ejemplo, ¿no? Un chanta, un vendehumo que venden porquería, mentiras sobre todo a todos, serías algo así, pero honesto, porque vos pones tu bot, ¿entendés? Las ganancias del bot sería lo que le saca el amigo a los Pepe comunes, ¿me entienden? Entonces vos estás operando con las ganancias del bot. ¿Entendés? Si vos la quemas la cuenta, obviamente te va a poner mal, pero vos sabés que no salió de tu bolsillo, ¿me entendés? Tengo en 4 días para retirar de Cortana. Ay, maldito estrés me sacó. Ojalá que Cortana pague o le voy a escrachar por todas sus redes sociales. ¿De dónde? Ay, sigue en el piso. Che, Mila, Pepe Mila. Sí, no me está escuchando, me parece. No, parece que Hola, 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 hola. Ahí. Ahora sí, tenía el micrófono mute. Vos sabés que me avivé recién de hacer esto. Yo puedo dejar el micrófono acá y ponerle mute al otro, ¿me entienden? Al, al forma. Tengo un gatito acá. Mirá, a ver, saluda, negro. Saluda, saluda. Fua, está poseído. Tremendo el gato este. Tremendo, tremendo, tremendo. Vos podés creer que, a ver, se sentía que un rasguñón bárbaro. ¿Y cómo va, gente? ¿Tirando o no tirando? Mila, Sí, averiguaste, viste que YouTube, Google, tiene un soporte, o sea, viste, como un chat para soporte, sí. por el tema del algoritmo y todo eso. Ah, mirá. Porque el tema es que también estaba viendo que eh, en los vivos, claro, tiene como un detector, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con malas palabras y de cómo configurás el stream, ¿viste? Cuando vos lo ponés si es para menores, para Ah, exacto. mayores, y toda esa parte. Porque capaz que por ahí viene el tema que no te aparece la recomendación. Pero bueno, una de las cosas que siempre veo, o sea, que repiten como si fuera, ¿viste? El cassette de jugador de fútbol es, no se olviden de suscribir, poner, viste, esos splash que ponen, no te olvides de suscribirte, si te gusta, compartir, poner me gusta, déjame tus comentarios, todo eso tenés que tenerlo en cuenta, pero para sacarte la duda, si hay algo que estás infringiendo, pero ellos no te Claro. reportan, ellos no te dicen, No, che, no te vos estás avisan haciendo nada. mal esto, no te dicen nada. Nada. Entonces, he visto que hay como un canal de soporte que tenés que acceder vos con tu cuenta. O sea, vos a través de tu cuenta te logueás, este, y ahí te van a dar información. Está bueno Ah, eso. un comentario Vos, que te decía. no, Y no, algo que escuché así, yo voy a ir tirando, capaz que porque yo voy y vengo, estoy en la compu haciendo soporte, entonces no pude ver en todo. Hoy cuando hablaban de Meta, Meta no es solamente Facebook, no no, se es un olviden que Meta paquete. es WhatsApp, es Instagram, Oh, eh, y, o sea, lo donde más gana Meta es con los anuncios. O sea, vos estás en Instagram y te aparecen anuncio, anuncio, anuncio. Meta, ahí está la ganancia de Meta. Así que es importante porque, eh, hoy decía acá el amigo que hay un par de sí, por lo que noticias. decía
¿Quieren Pepe verla Paraguas. ustedes? Yo media hora Igual antes me estoy preparo viendo el que. mate, decía loco, ¿viste? Miraba al cohete, ¿viste? Se ponía, se sentaba. No sé, me senté porque hay noticias de Google, decía. Ahí, Pero si ahí hacen llegó. dinero, sí. El dólar, lo estoy viendo en M15, llegó a un bloque ¿Tiene alguno de ustedes y está. alguna plataforma para compartir alguna operación o algo? ¿No? ¿Quiere compartir alguno? Pongan gente, no hay problema, ¿eh? No, yo estoy solamente viendo TradingView Está bien. y atendiendo a un cliente. El Ya si dólar le está decís, pegando un retroceso. corre el stop loss, le decía el cliente. ¿Cómo? ¿Cómo te dice? No, se vuelve loco, decir, ¿qué estás hablando? No, no. Exacto. Igual estoy conectado con Anydesk en la computadora y chateando por WhatsApp con audio. Así que si mi silencio a veces quedo callado es porque estoy escuchándolo. ¿Qué cantidad de cosas híbridas, ¿no? ¿Cuántas plataformas que van surgiendo? ¿Cuántas aplicaciones? ¿Cuántas apps, no? Uno ni conoce. Obviamente WhatsApp sí, pero te quiero decir, vos capaz que utilizás una plataforma que yo ni la conozco. Capaz que es lo que a mí me hace falta para mezclar híbridamente tres aplicaciones, ¿viste? Hay cada cosa que de la como de forma exponencial fue creciendo. ¿Vieron lo que es? Tremendo. Tremendo, tremendo. Dígame la verdad, de acá 100 años hacia atrás, yo sé que me voy a meter en un mundo donde me gusta a mí nada más seguramente, pero de acá a 100 años atrás, andábamos en un caballo con San Martín y con espada. Un ejemplo, no sé si San Martín, pero 200 años atrás. ¿Cómo puede ser que ahora estemos con celulares, con tecnología, ¿me entiende? Es muy exponencial. Y sin contar que el ser humano no nació hace 200 años. ¿Hace cuánto tiempo atrás? ¿Cómo puede ser que justo de golpe ahora tenemos esta tecnología? Es muy raro, ¿no? Desaparecía, loco, ¿viste? ¡Tuc! De golpe, ¿viste? Se caía. No, sí, no, no, estamos hablando entre la lista acá, guarda, ¿eh? Saludo para los amigos por las dudas. Por las dudas los queremos mucho. Sí, los queremos mucho. Carrey ahí haciendo los gestos. ¿Cuál es el tema ese? ¿Se enteraron esa del boxeador en Estados Unidos? Sí. Hay una secta, no sé qué pasó. Algunas cositas que no le gustó. Raro, ¿será verdad? Sí. ¿Qué boxeador? No, la verdad que no sé. No me acuerdo el nombre, un boxeador, me parece que es mexicano que vive en Estados Unidos. No, ni idea. No, Ah, mirá, ni idea. tengo mucho tiempo. Sí, yo creo. Vamos a ver, ¿cómo estás con la operación? Ah, no, ahí está. Se quedó Ah, dormido ahí donde tenía que seguir para abajo. ¿fue para abajo al final? Ah, Sí. No, está bien. Llegó hasta ahí y ahí se quedó pensando. Justo ahí. se quedó planchado todo, ¿no? Un Bad Meal ahí. La de dólares era, ¿no? Ajá. Bueno, ahí está haciendo una venita Libra. en caída. Hay que ver si es para empezar a hacer los bajos más altos. Qué bueno para vos, ¿no? Sí. Sí, hay Yendo que en un, esperarlo yo creo. ¿estás con Yo algún voy stop como en tranquilo. positivo? No, sí, poco justo. Y me fui a cerrar la Ah, está bien, está del bien. Libra NZD que se quedó pegado. También se quedó ahí pensando. Y me la metió. A ver, la Epa, operación. La Bien. epa. operación. Hay que aclarar cómo pegó de mil, hay que aclarar Sí, la yo operación. Ay, cuando Dios. aclaro fui yo. Ay, Dios. Cuidado. Ay, diría que. Cuidado que el algoritmo se pone cariñoso. Sí. Mientras están charlando o dejo música, voy a ver Está si todo. puedo. Les comparto, gente, el bot este en la biblioteca para no olvidarme. Denlo si quieren, es muy sencillo, pero capaz que les sirve, porque la idea, ojalá que les sirva la idea que ustedes la mejoran, obviamente, eso no es el santo grial, es una idea más, pero es compartirle esos dos bots que les voy a pasar ahí a la biblioteca, entonces ahí dentro, fíjate si pone el individual o el grupal, y utilices robots aparte de esos dos, ¿no? Que esos dos son de gestión, pero utilices un robot o te pongas de forma manual, tenés la compu prendida o un BPS, fíjate, o si estás viendo sobre todo, de que cuando veas ese numerito positivo, pensá dos veces si vas a seguir queriendo que se siga sumando más plata, obviamente que cree eso, o que en algún momento eso pasa en negativo.
Vos con ese botoncito que va a decir el que te va a ser rentable, lo tocas y listo. Quiero decir, ¿ves positivo? Obviamente, ¿no? Siempre pensando lo más importante de todo, que es el tiempo, ¿no? ¿Vale la pena ganar $10 más o perder $10 por 7 20 horas acá en la compu? Un ejemplo. Y capaz que no. Entonces, si ves que ya va positivo, lo tocas. Y sobre todo, empiecen a buscarle el hueco a los horarios entre comillas, secretos, no sé, a esos horarios donde decís, bueno, en este momento comienza Chicago, en este momento comienza los índices, bueno, acá lo pongo, o faltan 10 minutos para que arranque la sesión de Nueva York, o los índices van a explotar dentro de 30 minutos, lo apago que está en positivo, o lo dejo porque hay un movimiento de volatilidad que hace mechas para arriba, mechas para abajo, y eso me viene al pelo para el bot que estoy utilizando. Bueno, lo dejo, y después de eso, que se va a quedar planchado, lo apago ¿me entienden? Esa es la idea. Acostumbrarse a eso, ¿no? A no depender de que solamente el bot tenga que cerrarlo, que vos lo tengas que cerrar, no metiendo, al revés de como dicen muchos, ¿viste? No metiendo mano por meter, sino razonando, ¿no? Tiempo, beneficio, ¿qué conviene más, ¿viste? Si ves positivo, lo cerrás, aunque ganes $1 o salgas en tabla o -1. No es que hoy termina el mercado. Van a ver cómo empiezan a sumar, gente. Háganme caso que yo les voy diciendo cositas que hago yo de hace mucho. Siempre así. Y nunca te cases, si te funciona bien un solo bot, bárbaro. Pero siempre anda probando otro, o a ese mismo que se le puede agregar si vos lo estás armando. Si no sabes operar, armar robot, no te hagas problema porque acá los voy a ir compartiendo. Pero ahora la semana que viene hay para elegir dos nuevos. El recolector o el elevator. Vamos a ver cuál de los dos quema cuenta primero. Pero estaría bueno, antes de seguir sumando otros robots ahí a la biblioteca esta de Discord, estaría bueno que el telaraña es muy sencillo, pero ellos no lo operarían por miedo, que no se dan cuenta de que realmente es el que no va a dudar en meter una operación porque no es una persona y vos sos el que vas a dudar seguramente en hacerla. Entonces el bot te va a tirar operaciones para un lado o para el otro con distintas gestiones que dentro vos las vas a configurar según el par que sea y vos con el otro, un segundo bot, vas a pagar y vas a prender la ganancia. Eso es. Es sencillo, ¿eh? Parece complicado, pero lo que hacemos acá. Lo que hacemos acá. Compartir música. Lo que sí quiero que me regalen es un termo, gente, por favor. Este termo ya me tiene tremendo. A propósito. Ay, te Ah, quedaste ahí, no. ahí se nos sumó otro Pepe, gente, Pepe Nano, ya estaba haciendo un tiempito atrás el amigo. Lo que pasa es que trabaja y tiene otras responsabilidades, pero gente como nosotros, gente buena, trabajadora, ya lo van a conocer. Es argentino también. No sé si no es de Mar del Plata también. Hay que ver, no me acuerdo si era de Mar del Plata o de algún lado por ahí. Pero piola, también. Sí, Le pueden dar una mano. Yo me sí, acuerdo en hace su tiempo momento le que he compartido sí. unos cursos, algunas cositas para que aprenda. Y obviamente que el tiempo, o seguramente, capaz que le ha pasado lo que le pasa a muchos, ¿viste? Querés aprender muy rápido muchas veces y ya metes una cuenta y metes plata y te va mal y decís, no, esto no es para mí, me voy. Y empezás a ver a otros que le va bien y quedás con esa sensación de decir, ¿cómo puede ser que la gente gane plata no pueda sacar un centavo? Porque te están mintiendo, papá. Porque es mentira a lo que voy. Obviamente, vos estás viendo que están ganando. Te le metes a todas las cuentas, a todo en general. La mayoría de las ganancias son por suscriptores, por vender humo, no porque operan de forma manual y los veo operando. Ustedes, cuando ven a alguien que hace eso, te van a sacar del grupo seguramente. No importa si te muestra una cuenta de Europa con el puesto número 15, 2, 3, no. Puede tener que decir, Mm, operame manual todos los días y yo te pago todos los cursos que quieras. Todos los días operame manual, yo quiero ver cuando te metes y cuando salís con Zoom sentado así como hace Pepe Mila. Todos los días operando en vivo. Con esos montos grandes que sacas. Todos los días, a ver. Con el mismo número de cuenta y todo. A ver si lo hacen. Vas a ver que desapareciste. Nada de que te muestren dibujos ni estadísticas. Vos es eso, sí. Vas a pagar. Si no le vas a pagar, no tenés por qué pedirle nada, ¿no? A no ser que te guste para pedirle nada. No hay hueso el amigo, ¿viste? sí. Tremendo. Es que son tremendos. Tremendos son. Sacando un palito por Acuérdense ahí. lo que les digo con el tiempo, esa gente
Acuérdense, ¿eh? Acuérdense, vos No, tenías pero es razón, que ¿viste, Pepe, lo que pasó? Porque siempre te cuentan algo. no, Pepe Mila, yo Acuérdense es lo lo que que te les digo. decía, esa gente que te pide, que te pide, que te pide y no, nada, un comentario, un like, que no No, cuesta tampoco, nada, nada, po, nada, nada. no cuesta nada, se termina, por último ya se me olvidó, se termina, después vení, veí, le ponía un comentario, buen like, Claro. puta, gracias Pepe Mila, no sé, o algo, si no cuesta, que te Claro, demoráis que en sí no es 5 para subir segundos. el ego de uno, eso no, sino es No, para que güey, YouTube sino para reconozca, darte la ¿viste? gracia, y youtuber te reconozca para darte Pero la gracia, muchas veces me parece a mí y que a la es gente... mínimo. no, pero me parece a mí que a ustedes les debe pasar, y ojalá que entiendan lo que les digo. Muchas veces, cuando somos poquitos y la información está buena, no es por hablar de lo mío, pero cuando está buena, muchas veces te conviene que seamos pocos, no un número, ¿me entendés? Entonces, si vos no lo ayudas a la persona que te está ayudando, a vos te viene bárbaro, porque esa persona no conoce a otra gente que quizás le da también importancia a la otra gente. Egoísmo, muchas cosas, ¿me entendés? Entonces, Sí. Pepe Mila no crece nunca porque los que pueden darte una mano no te la dan porque no les conviene, o porque le sacás el negocio vos, o porque se pueden ayudar de que son garcas, o porque le agarra ego y te quieren solamente para vos. ¿Entendés? Es muy... Wea. ¿Entiendes? Es la realidad. Pero bueno, ustedes me van a Eh, compartir, seguro. Pepe Mila, boludo. ¿Viste? Ya se Por Tipo, me eso, ocurrió viste, una idea, no sé. por eso que esto te digo, yo no sé si es también la personalidad. Obviamente vivimos en un, como dicen, en un crisol de, de personas, de razas, de lo que sea. señor. Y vos fíjate que yo te digo o sea, no es que yo sea especialista en redes sociales o que sea especialista en marketing digital. Hice algunos cursos porque en algún momento llegué a dudar del trading y dije, bueno, a ver, busco otro ingreso. Yo quiero Claro, buscar un ingreso que pueda hacer desde casa, con la tecnología, porque así como decías, qué locura, hace 100 años atrás San Martín estaba peleando arriba de un caballo y nosotros ahora estamos acá peleando virtualmente con un mercado, tratando de sacar un beneficio como decís vos, llenar la heladera. Pero volviendo así, para que a mí me gusta hablar como vos, ¿viste? Por eso nos llevamos bien. Y viste que decís, hay mucha gente que repite, por favor, suscribirse, porque como dice Gatillo, o sea, no te cuesta nada poner me gusta. Si la otra persona que está tomándose el tiempo de preparar la computadora, de ponerle música, de ponerle buena onda, ¿qué te cuesta? Te está compartiendo su experiencia, eh, te está dando consejos que vos, si te quedás es porque te sirven. Entonces, ¿qué te cuesta poner me gusta? Ya estás suscrito, ¿no? Pero ¿qué te cuesta poner cada vez que entra me gusta, comentar? Eh, Porque evidentemente para los sistemas que miden todo esto, en la televisión tradicional miden con otro sistema, con el Ibope, que es una consultora que mide el rating, claro. y después los auspiciantes ponen plata en esos programas o canales que hay buen rating. Y acá la forma de medir eso, para que YouTube te ponga entre sus recomendados, es No me que la gusta. gente ponga me gusta, comente en los comentarios. Si tenés, por eso yo te estoy tirando al mismo tiempo, repitiendo lo que veo en otros. Si hay algo que te gustaría o Vender querés dar un humo. consejo, pero bueno, lo que pasa es que, a ver, ahí también, ¿sabés qué, Mila? Te vas a sentir como Don Quijote. O sea, ¿vos te acordás de Don Quijote? No sé si La la Mancha. leíste. No me acuerdo Don bien de Quijote. todo, pero el tipo Eh, veía cosas que no eran Pero, reales. ¿qué era Don Quijote? O sea, era un viejo loco que lo seguía un Sancho Panza que peleaba contra molinos que eran grandes guerreros. O sea, Exacto. pero era un idealista que peleaba contra algo que, o sea, Que los los demás no veían, vendehumos van a capaz. existir. Claro, los vendehumos van a existir igual. Entonces, vos te vas a meter o sea, vas a pelear contra esos molinos como Don Quijote, eh, porque eh, van a existir. O sea, existen porque los estafadores y la gente mala existe desde que existe el ser humano. O sea, eso es inevitable. O Exacto. sea, existen hasta en la Biblia, por Perdón, ende, hace 2000 años. Sí, perdón, te interrumpo, justo me hiciste acordar algo que está bueno para que vean si no les pasa lo mismo. ¿Nunca ustedes manejan? sí.
Bueno, o si no manejan igual, Sí. si son peatones, peor todavía. ¿Nunca les pasa? Porque a mí me pasa, digo, O el ser ciclista humano en peor sí, la todavía. esencia del ser humano es mala, lamentablemente. ¿Nunca les pasa que Sí, son una, vos vas una raza manejando, malísima. viste, algo adentro tenemos nosotros que somos buenos porque Sí, por los estoy de reglamentos, acuerdo por las contigo. leyes que nos ponen? Si no, capaz que seríamos destructores, fíjate el planeta, ¿no? De nosotros mismos y del entorno, destruimos todo. Pero vos fíjate el ser humano lo que hace. Les doy un ejemplo con los coches. Vos vas manejando. Me pasa siempre y le digo a los que van en el coche conmigo, fíjate que hace lo mismo. Yo me estoy por... vos ves que un coche viene despacio, suponete, ¿no? Viene muy despacio. Y vos tenés tiempo para pasarlo porque viene despacio, riéndose, charlando, miran el teléfono. Bueno, no importa, no prestan atención. Pero vienen despacio y vos estás como a 60 metros de distancia. ¿Vos podés creer que cuando vos querés pasar, ellos ven que vos lo vas y aceleran? No sé si me entienden. Aceleran porque no quieren Sí, que vos los pases. Y después bajan la marcha de vuelta. Y vos decís, pero es como una sensación de que no los podés pasar. En los semáforos pasa lo mismo. En los semáforos es tremendo. O estás parado en el semáforo, ¿no? Y muchas veces el que está delante tuyo, nunca les pasó a ustedes, va despacito, va despacito, va despacito. Y vos venís atrás, ¿no? Entonces vos lo querés pasar porque el semáforo está en verde y se va a pasar amarillo y de amarillo a rojo. Cuando vos lo querés pasar, él va despacito, va despacito, va despacito. Cuando llega, se pone en amarillo, acelera y pasa. Vos te comiste el semáforo. ¿Me entienden? Es como que, no sé, es como una cosa, el ser humano es terrible. Y así, cientos de ejemplos. Bueno, Mila, no, sí, es sí, terrible. Había un sí, o sea, estudio Yo no soy humano, de hace pero a mí me tiempo hace mal, gente. de una, se hizo un estudio, o sea, una chica hizo un estudio que era como que la persona le podía hacer lo que yo quisiera y ahí se desató el ser humano y me acuerdo que le hicieron a la chica, pero estaba Un haciendo como un estudio. estudio científico. sí, 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 o sea, que No lo Fue conozco eso. había terrible. Ahí muchísima maldad, sí, sí, que ¿Cómo no, fue? Perdón, me interesa eso, no ¿eh? sé por qué lo vi yo, no sé por qué me apareció eso. Era, no sé si era una actriz o era una psicóloga, no me acuerdo, pero como que se prestó para que la persona que pa- estuviera frente a ella pudiera hacer lo que quisiera con ella. ¿Cachai? Le podía sí, bofetear, Mili, le podía tirar el sí, sí, pelo, le podía hacer un cariño, lo que quisiera. A todo sí, permitido. De ahí se dio cuenta que el ser humano en sí era malo, cuando no tenía sí. como reglamento o algo. Ojo por el algoritmo, pero sí, o sea, si vos las aberraciones que le Que le hacían, o sea, hicieron, sí. que le hicieron, decís, wow, Mm, o sea, como decías vos, si no existieran las leyes, ya sea legales o morales, Exacto. el ser humano, Seríamos, seríamos animales. exacto, exacto. Nosotros no. Pero somos animales con conciencia, Eso. entonces también eso está Es bueno. lo que no te Lo que deja pasa que, dormir. A mí, por ejemplo, si yo hago algo mal, yo no eh, puedo estar bien. Hasta que no lo pero soluciono. Por bueno, eso te digo el ah, pensamiento de un garca. Que se. siguiendo con lo del tránsito, vos sabés que a mí, yo tengo otro experimento autovivido, digamos, que yo soy papá de una nena que tiene 6 años. Y algo que yo comprobé visualmente, comprobé, o sea, con experiencias propias, es que incluso, en el caso mío, yo noto que las mujeres que están en el volante se sienten empoderadas y de cierta manera utilizan el automóvil como un instrumento, no quiero decir ninguna, o sea, similitud con lo que tenemos los hombres, ¿no? Punto, hasta ahí, entiéndanme rápido. Entonces, llega un momento que se sienten tan empoderadas que o sea, yo he ido con mi nena a UPA, o cuando era bebé con el cochecito, y no me dejaban cruzar. Una vez tuve Uf, que insultar y hacerle marcar a una mujer. Digo, escúchame, iba con ella en no les una interesa. camioneta, con una sillita atrás, con una nena. Le digo, loco, sos mamá también, y no me dejás cruzar. Me tiraste la camioneta encima. ¿Qué tengo que hacer? Yo siempre tomo la actitud de ponerme del lado que vienen los autos cuando cruzo con mi nena. O sea, Claro. obviamente un instinto de protección. Las mujeres no te dan el paso. Te puedo asegurar que las mujeres no te dan el paso. Yo tengo una autoencuesta, digamos que en mayoría, en porcentaje, son más las mujeres que te pasan el auto por arriba, no les importa que vos vayas con un niño o niña,
Y son más los varones los que ceden el paso. A veces, ponele, yo voy manejando, veo que hay una mamá que viste que va cogateando para ver si puede cruzar, freno, y del otro lado, o sea, y siempre en la calle al lado puede pasar otro. Y cuando miro para la derecha y hay una mujer, la mujer no la deja pasar. Le tira, pasa el auto. Es terrible, o sea, incluso, o sea, llega hasta ese punto. Entonces, volviendo a lo de los Garca, sin el tránsito vale todo, imagínate acá, donde hay dinero de por medio. Claro. O sea, entonces es muy difícil pelear contra eso. Yo te entiendo, te comprendo, porque vos tenés esa lucha interna donde decís, no quiero ser un Garca, pero estás Pero peleando. realmente lo que yo no puedo entender es cómo pueden dormir de noche, a lo que voy. Las personas, hay algunos que se hacen garca, pero le debe costar de noche y dan explicaciones, muchas veces se entierran más. Viste, por ejemplo, la mano levantada del Lustó, por ejemplo, él con cargo de conciencia levantó la mano, pero la levantó. Quedó peor que lo que la levantaron realmente, ¿no? No sé cómo explicarte. Hay algunos Sí, que son sí, garca sí, sí. que no les interesa porque son robots y otros que realmente la sufren para hacerla. Porque obviamente la ventaja es para su familia o lo que sea, pero no ven que hay otras familias que pierden todo, que la pasan mal, que ven en vos una esperanza para salir adelante. Y esa esperanza que ven en vos, vos los estás defraudando. Y no te das cuenta que eso en algún momento es karma. Somos todo lo mismo. En algún momento, no sé cómo explicarlo, yo sé que es una tontería lo que digo. Tienen que ayudar, gente, no cuesta nada. No, tampoco te digo que le des plata a nadie. Una idea, un tip, una ayuda, Pero abrirle bueno, algo. ahí Perdón, está, pero... y ahí ya nos vamos a poner espirituales y casi religiosos. Y ahí está lo que Jesús decía del libre albedrío. Incluso uno de sus profetas le dijo, vos me vas a traicionar y está bien, yo te perdono. O sea, lamentablemente existe desde que tiempo es tiempo, el ser humano está acá. Claro. Entonces, va a haber personas que son no garcas, incluso peores que garcas, y van a dormir plácidamente. Si no les importa si el karma el día de mañana les va a pasar factura, no les importa. Que te puedo asegurar que Pero, no. perdón, el oro para mí que está en una buena zona de venta. Ah, bueno. Habla. Estaría ahí El oro. ¿Qué para la- pasó con el oro? Uy, perdón por el grito. A ver, El oro rebotó en un breaker, bro. espere que yo tenía el robot también, ¿eh? A ver un segundo. ¿Qué tiene que hacer? Está en una zona de breaker, bro, block. Me cerró todo el... Ay, por favor. Te ponía a llorar, acá desesperada. Mostrá que no tenés tiempo, negro. A ver, te puedo creer. No, te puedo creer. Bueno, miren, gente. Obviamente podría haber sacado un poquito más. ¿Sí? Positivo fue positivo, ¿sí? Ahora les explico lo que me mandé, otro error mío. Yo tengo un problema que por hablar me olvido muchas veces. Ustedes háganme acordar, che, no tenías puesto, no pasa nada, díganme por las dudas. Obviamente, si estoy solo, no puedo, ¿no? Pero me perdí de ganar 1000, decía, ¿viste? Pero bueno, terminé ganando 5 de un animal, era loco. No, Para sacar acá la cuenta. culpa de Ezequiel es que nos está engatusando, bro. No, sí, no. ¿Qué libro hiciste ese? No, me encanta. No, me gustan muchas ideas de ese, comparto mucho. Y algún día podemos hacer algún podcast si quieren, desde acá, si es lo mismo, para hablar, o desde Discord si les gusta. Capaz que a ustedes no les gusta, ¿eh? Muchas cosas que tienen que ver, no sé si con el ser humano, con el universo, me encantan. Sobre todo con los Claro, amigos, a con los mí, platillos. Me gusta mucho. uno Eh, cuando uno mire, está en un camino también de autoconocimiento hágala. y de crecimiento personal, Sí. No, me... te pasa, viste, que Sí, querés compartir ahora les eso comento. con tus Seguí vos, pares. yo les cuento algo después. No, no, dale, 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 No, les porque comento un error mío como, que lo estoy viendo acá. No sé si ustedes lo estarán viendo. Es un error, horror mío. Otro más, por suerte. ¿Viste cuando el destino te estamos dice, de bueno, acuerdo. le seguís pegando? Miren esto. ¿Por qué pasó esto? Porque hizo compras y las recuperó acá, ¿o no? ¿Ven que cerró en positivo? No sé si lo ven. ¿Lo Creo un ven? ratito, ¿eh? Sí. Ese, Bueno, pará. No está bien. Mira acá. ¿Tengo alguna orden puesta acá? no. En el ventas, no, porque me olvidé. ¿Viste qué te dije hoy temprano vos cuando pones el telaraña? Si sacás uno de los robots, acordate después de ponerlo, porque vos lo destildás y queda muerto. ¿Qué Ah, me pasó cuando puse el sí. bot hoy? Que no me di cuenta.
Se olvidó poner Puse eso. acá arriba automático y me abrió el de compra, no me abrió el de venta. Que justo pasó que cayó. Entonces yo no me di cuenta, mirá vos lo que podría haber pasado, Justo, ¿no? desgraciado. Por suerte cerró y acá no dice nada. Bueno, Pero nada, sí, ¿verdad? $14, pero ¿me entienden? Ujú. 14 individual, a ver acá este grupal como se Sí, suele pasar. para Bueno, te voy a decir una cosa, 14, ya Mila. está. Bueno, tengan cuidado, gente, qué bueno el ejemplo de hoy y yo lo hice mal. Un animal soy. Bueno, a experiencia, yo, ¿sabes qué? A ver, como Eso de eh, vuelta. capaz que así como a vos te apasiona el mercado y hacer trading y hacerlo con Sí, amigos, me a gusta mí mucho. me gusta compartir, o sea, charlar con gente de algo que siento yo o creo yo en este momento. Eh, Tal vez como aprendizaje es, bueno, si vamos a operar, operamos. Y después, si vamos a hacer un podcast, no sé, pongámonos a la tarde o en un horario y incluso están los que quieren estar. Más que nada porque, para que no te pase esto, porque tampoco la Claro, idea de que por dar un espacio, por dejarnos perdía un plata el espacio tipo, para ¿viste? poder hablar, claro, o No, sea, es la verdad, es idea verdad. es Pero que ojo ganemos todos. que, sí, ojo, eso es también acostumbrarme, es error mío, porque yo cuando estoy solo, te puedo asegurar, vos me tenés que ver solo, estoy con música, tranquilo, viendo, estoy solamente con eso. Ahora me pongo a hablar con vos, fíjate, te interrumpo, me olvidé de lo que estoy haciendo. Fíjate que ahora, no sé si en algún momento no le dije, chico, bueno, voy a poner música y nunca la puse. Ahora me estoy acordando. Pero como que tengo que estar enfocado en dos cosas, no en 5 o 10, ¿me entendés? Por eso esta cuentita es más chiquita, a lo que voy. Cuando uno está operando, en grupo está todo bárbaro, pero tenés que prestar atención como primordial al dinero, me parece, no por el interés del dinero, sino para no perder Exacto, tu cuenta. Y el resto, exacto. obviamente, podés seguir charlando, che, chicos, perdón, me fui para el otro lado porque se me estaba yendo en contra o cerré en positivo. Pero bueno, en mi caso me pasó esto por suerte en positivo. Animal, eso que ves ahí, te asustás, ¿viste? La grilla de Pepe Gatillo, ¿te acordás? No, me hice acordar, ¿Cómo digo, la olvidarla, foto no? tuya era. No, tremendo ahí. Pero Ah, bueno, la que me pasaste cuando pusiste por primera vez el robot. sí, Bueno, brutal. habría que hacer como si fuera el plan de trading, el plan de reunión, como para Claro, organicémonos, vamos a hacer ¿viste? así. Porque Pongan un hacer día, así, como gente. incluso Poné un hoy día. decías vos, por ejemplo, ¿Sí? que decías, decir, bueno, para no hacer el estrés de decir, de obligarte a hacer el vivo Brutal. todos los días, decís, bueno, lo hago X días y después los que nos juntamos siempre, si pueden, se juntan, entonces vos lo podés incluso grabar, ir compartiendo directamente y después lo subís como un video a destiempo. Entonces, eh, lo producís un poco más y subís como un contenido donde Es mirá la verdad. sala en vivo, hacer un recorte, Es verdad. sacar las cosas que no te sirven. Claro, claro. Entonces, Eh, decir, si querés estar en vivo, vamos a estar tal día, ta, ta, ta. Yo te Exacto. tiro Entonces, ideas, o sí, sea, no, no, como si sí, esa es fuera la idea una en sí, ¿eh? corneta. Esa idea está buena, era lo eh, que pensaba de hacer en la semana, alguno así donde vos, acá estás viendo todo lo que hago, todo. Fíjate, si le erré, si no le erré, si me metí, si me olvidé de cerrar una operación. Esto es vivo, así, nada de ajustar nada. Y la idea sería buena, porque muchas veces en vivo, ya te he comentado quizás por privado o a Pepe Gatillo, hay muchas cosas que he aprendido de tanto irme mal, irme bien, uno va aprendiendo cosas muchas veces la podés utilizar y otras veces por lo menos la sabés, de que te va a pasar muchas veces de que vos aprendés cosas nuevas y es difícil compartirlas porque vos no sabés la otra persona quién es, ¿viste? Sobre todo si no estás cobrando nada. Y como ya me ha pasado, y seguramente me va a seguir pasando, cuando yo hago un Shinjan o alguna cosita, fíjate que lo hago y explico y hago ahí y termino y no termino del todo porque siempre está del otro lado alguien que vos no sabés. Entonces la idea es, por más que ustedes también de mañana me falle alguno, porque es así, ojalá que no, pero uno, viste, es así. En la dimensión 2 ¿sí? O en la 3 veremos ahí. Estaría bueno en la 2 porque la 3 tiene que esperar 10 meses. Pero en la 2 por lo menos hacer en vivo, no sé, 2 veces o 3 por semana. Y eso ponerlo mejor, ¿me entendés? En un video o en dos, partirlo por YouTube. Y el resto, hacer una, no sé, ponerle los martes y jueves, hacer el vivo como siempre. Y obviamente que se sume que se quiera sumar, ¿no? Pero para Discord, solamente en la dimensión 2 estaría, o en la uno. Pero lo que pasa es que en las dos ya les puedo mostrar otras cositas.
que siempre las quiero contar y me freno, ¿viste? Pero les puede servir. Inclusive esto que quedé, después lo vamos a hablar si quieren hoy, mañana o en esta semana, para el bot este en centavos, si quieren para probar, a ver qué pasa. Darle la vuelta a ver cómo se puede ir subiendo ese bot chiquito, el monto chiquito, ir viendo la gestión semana por semana. En vez de por mes, semana por semana. Bueno, mira, escuchá, ¿qué te parece? O sea, si querés hacemos una reunión en privado, lo Dale, coordinamos y lo planificamos. dale. Entonces, obviamente, vos sos capitán, o sea, vos sos el que manda. Y decir, bueno, hacer algo que vos lo registrás, lo vas grabando, lo hacemos a través de Discord, que es, o sea, ya le encontramos la vuelta, ahí cada uno comparte pantalla, entonces vos no te tenés que andar enroscando en el OBS que comparto esto, que comparto lo otro. Vos Claro. registrás tu monitor, que es la reunión que vos estás viendo. Grabás el crudo y después sobre el crudo lo editás, lo armás bonito como para YouTube, lo subís y haceme caso. ¿Sí? Buscá el contacto de soporte de YouTube para Dale. que te digan, che, a ver qué onda. ¿Por qué no me Habrá, registran? cla- claro, ¿qué pasa? O sea, ¿qué Estás en otro puede haber? ¿Qué planeta, puede estar? Claro, o sea, pero decime, bueno, ¿cómo hago para poder estar en en la misma en un sintonía. plano claro? O sea, como para que te ayude. Entonces, ver también con el soporte de ellos, porque la posta la van a tener ellos. O sea, te dicen, mirá, nosotros detectamos que tu canal hace esto, esto. Ellos deben tener en soporte, este canal tiene este problema, este. Claro. Y ahí, cuando te O que digan, tenés che, que mira, pagar. la música, no, porque en realidad el algoritmo te va el algoritmo te va a Pero qué perjudicar raro la música, si, porque había una persona que se copió todo de acá y empezó a poner lo mismo que nosotros, música también, y obviamente la sigue Garca, pero hace lo mismo que acá, pero muchas bueno, cosas, claro, pero ahí es donde y vos un humo también, terrible. eh, pero ahí es donde vos tenés que fijarte, porque entonces esas son las reglas de juego que decís, si estás dispuesto a jugarlas o no jugarlas. Claro. Ahí está. ¿Me explico? O sea, eso igual te convendría mejor hablarlo después, Dale. fuera de vivo, Sí, en señor, sí, privado. señor. Viste que es Y medio tano el ojo, tipo, ¿viste? Pues larga todo el tipo. Es sí, verdad, sí, es verdad, es sí. verdad, por la duda. Che, seguimos en privado un ratito. Yo, ¿qué hora es? Ya está, ya cerró en positivo el bot. Por suerte me acordé ahora, si no, no sé si siguió subiendo el oro. A ver, ¿ha seguido? Sí, no, siguió El cayendo. oro, no, el oro va bajando, o sea, Va bajando y menos mal que lo. Bueno, va cayendo. Cayendo, ¿no? Y cayendo, hablando cayendo. ¿cayendo? ¿Cómo va cayendo? Cayendo. Bueno, gente, pongo música y nos vemos. Hablamos un segundito por privado si quieren, ¿eh? Quiera. Dale, Dale, güey. ahí lo Dale, dejo, dale. amigos. Abrazo. Un Saludos, abrazo. saludos. Ezequiel le Saludos, mandé ya nos hablar. vemos. Bueno, a ver si. ¿Qué? Gente, bueno, estamos. Ahí estamos. Bueno, gente, entre amigos estamos charlando, esto es así, ¿no? Hay crudo, esto es crudo, hay cositas lindas, está bueno para ustedes, la experiencia, uno lo que va contando, lo que vive, lo que ve, lo que no es un robot, es realmente lo que le pasa a uno, lo que ve, cosas que uno se da cuenta, el mundo que es hermoso, pero siempre es gente de miércoles muchas veces, que obviamente, ¿no? Son los famosos garcas y estafadores que andan por todos lados. A ver, va a haber siempre. El problema es cuando hay alguno que vos le tenías aprecio, ¿no? Eso que te duele más también. Pero eso es siempre lo mismo, no pasa nada. Lo importante es que súmense a Discord, que vamos, escuchamos música, operamos en vivo, la pasamos bien, van a aprender muchas cosas. Y bueno, esa es la idea, compartir. Y espero que hoy también les haya gustado. Fue distinto hoy, ¿vieron? Como medio distinto, muy charlado. Pero bueno, es así. Venimos siempre operando todos los días. Hoy en mi caso, el bot de fundamentales no abrió operaciones y el bot de la araña me sacó un par de dólares en positivo. Así que bárbaro. Sin operar, charlando y obviamente uno, ¿no? Mostrándose, ¿no? Lo que siente uno muchas veces, lo que siente más, que va viendo injustas y buenas, ¿no? Así que espero que les guste, sin faltar respeto a nadie, ¿no? Si quieren sumarse, también el que sea, no hay problema. Tienen que decirlo, no se queden callados, porque si no, no sabemos que están.
hablen, sean transparentes. Si sos una persona, X persona, si soy tal persona y no te hagas pasar por otro usuario. Uno se da cuenta y no dice nada. Por eso no te pasamos de roles o lo que sea. Y bueno, esas cositas, sean justos, transparentes, buena gente y serán un Pepe con nosotros. Gente, nos vemos en la próxima. Pongo musiquita y allá vamos. Voy a poner un poquito. Ya, a ver si te gusta. No sé qué regalarles acá. Voy a tirar algo de... Uy, mira, me voy con esta. Bien polenta. Mañana vemos si hacemos el vivo, gente. Así que abrazo. Denle like si pueden. Súmense. Suscríbanse. Ya, para vos. Eso. Chau. No, gente, nos vemos. Abrazo, gente. Hoy está Pepe en vivo. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier. Soy Jacobo Flash, el saltarí. No, gente, te regalo. Tatuátelo. Yo quiero, yo puedo. Virtual llena, corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan de la vera a la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina